ponentes de esta sesión, que es una sesión especial del posgrado, o sea, de las jornadas sobre los 40 años de Constitución española, porque, según programa, vosotros veis que normalmente las sesiones o son una ponencia de un profesor, un ponente, o son una mesa redonda que normalmente intervienen 4 personas. En este caso, no es ni lo uno ni lo otro, es un término medio, es algo que nosotros a veces llamamos formato de ponencia contra ponencia, pero no quiere decir que tengan que estar contrapuestas, sino que son 2 sesiones pero sobre el mismo tema, y por eso los hemos agrupado. Cuando se gestaron las jornadas, se nos ocurrió esta idea porque, si veis el tema, la reforma del modelo territorial, conveniencia y perspectivas, nos parecía que, si bien todos los temas son susceptibles de debate y de distintos posicionamientos, este, más que ningún otro, requería varias intervenciones, No se trataba de, porque cada persona va a tener su propia visión. Y a la hora de pensar varias intervenciones, tampoco se trata de los organizadores, el Consejo Consultivo, las Cortes de Castilla-La Mancha, el área de Derecho Constitucional de la Universidad. No se trata de convertir esto en una especie de debate donde tengan que estar presentes todas las sensibilidades o ideas, no. Se trata de que se escuchen diversas opiniones sobre el mismo tema, con el requisito de que quienes los hemos propuesto, y en este caso, pues quien me corresponde presentarlos, y como conozco muy bien a ambos ponentes, puedo decir, a ver en quién podríamos pensar, que dominen el tema, que sean expertos, que van a expresar opiniones muy sensatas y muy razonables, que no van a ser coincidentes, me atrevo a presagiarlo, pero que se van a entender y va a tener lugar un debate. Y entonces, pues se nos ocurrió llamar a Javier García Roca y a Roberto Blanco. Y afortunadamente los dos aceptaron, a los dos se les explicó las peculiaridades de esta sesión y los dos aceptaron. Los voy a presentar muy brevemente, como hacemos siempre, porque no tiene ningún sentido hacer aquí una lectura de un currículum, que además hoy en día es tan fácil como teclear en Google y ahí aparecen pues todas las obras. Ambos son catedráticos de Derecho Constitucional. El profesor Javier García Roca, que está a mi derecha, a la izquierda de ustedes, es catedrático de Derecho Constitucional actualmente en la Universidad Complutense de Madrid y es autor de gran cantidad de publicaciones en el ámbito de la materia constitucional. Y el profesor Roberto Blanco es catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela y también es autor de muy numerosas publicaciones. No las vamos a mencionar, pero yo voy a hacer, como me gusta, casi siempre una presentación más, digamos, de tipo personal, destacando aquellas contribuciones que a mí me parecen absolutamente decisivas. En el caso del profesor Javier García Roca, pues yo tengo que decir que los dos, es una pena que no esté hoy el profesor Eduardo Espín, porque a los dos yo los conocí siendo yo joven ayudante del profesor Eduardo Espín, que los invitaba aquí a Toledo a diversos eventos y situaciones, y mientras yo estaba haciendo mi tesis, pues ya tuve la oportunidad de aprender sobre los diversos temas constitucionales. En el caso de Javier García Roca, pues puedo mencionar a título de ejemplo sus obras sobre el artículo 23 de la Constitución, ¿no? Sobre el derecho a participar en los asuntos públicos, cargos públicos representativos, que tantas veces pues hemos manejado. Pero tampoco voy a omitir, dentro del larguísimo elenco de publicaciones, tampoco voy a omitir, porque es algo que todo el mundo conoce y que también me parece relevante para esta sesión, que el profesor Javier García Roca es uno de los firmantes de un documento de corte académico de gran interés. No voy a citarlos a todos ellos, además olvidaría alguno, pero podemos decir que estaba Santiago Muñoz Machado, que quizás es catedrático de Derecho Administrativo y, por cierto, reciente Premio Nacional de Historia, como encabezando quizás ese listado, y otra serie de catedráticos de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional, y entre ellos estaba el profesor Javier García Roca, y ese documento que tiene 16 páginas, que yo leí y revisé atentamente, que me parece, pues desde luego, muy sensato como propuesta de reforma de la Constitución en el ámbito territorial, ¿no? Y, bueno, pues naturalmente ese documento yo creo que, aunque me temo que su viabilidad inmediata en cuanto a que se vaya a llevar a cabo una reforma en esa línea no parece muy elevada, pero en fin, eso es una opinión que yo deslizo aquí, que no debo deslizar opiniones, pero sí que desde el punto de vista, por supuesto, académico,
es un documento de referencia para ahora o para el momento en que tal vez esto se vaya a llevar a cabo. Y por lo tanto, él, no quiere decir que esté aquí invitado como firmante de ese documento ni en representación de, pero me parece que esto es relevante. Y en el caso del profesor Roberto Blanco Valdés de la Universidad de Santiago de Compostela, pues antes lo recordábamos, yo estaba ahí haciendo mi tesis cuando se publicaba su libro sobre el valor de la Constitución, una de sus grandes... además, ese, a diferencia de otros que ahora mencionaré y que también tienen una gran relevancia sobre el tema de hoy, pero ese, no importa que pasen 20 años, 40, 50, 80 años, porque seguirá siendo una gran obra de referencia, porque lo que analiza es el concepto de Constitución en los orígenes del constitucionalismo en Estados Unidos de América y en Francia, y por lo tanto pues tiene un valor mucho más intemporal. Pero luego ha hecho otra serie de trabajos vinculados más a entre otros muchos, ¿no?, pero a la temática de hoy, ¿no?, a la cuestión del ámbito territorial, del concepto de nacionalidades. Es autor de un libro, bueno, nacionalidades, ¿cómo era? Nacionalidades históricas y regiones sin historia. Nacionalidades históricas y regiones sin historia, que además me parece que el origen es un artículo publicado en el Anuario Parlamento y Constitución con las Cortes de Castilla-La Mancha y con la Universidad. Yo creo que en el número 1 de aquel anuario, en la apertura, y luego de ahí salió un libro más amplio, entre otras muchas obras. No me quiero extender mucho más porque el tiempo es aquí el valor más preciado, pero sí quiero agradecer muy especialmente a ambos que aceptaran esta propuesta, que se hayan comprometido, que hayan mantenido la fecha. Sé que en ambos casos es difícil. En el caso del profesor Javier García Roca, pues está recién llegado de un viaje largo y sé lo difícil que es eso, y por lo tanto lo agradezco especialmente. En el caso del profesor Roberto Blanco, pues tiene también el viaje desde Santiago, que además en este caso por las combinaciones pues le obliga a quedarse en Toledo el día de su cumpleaños, que vamos a decir aquí, tiene que quedarse aquí a cenar y a dormir en la ciudad de Toledo, pero bueno, esperemos que no lo lamente. Y sin más, pues yo les reitero ese agradecimiento en nombre de las 3 instituciones del Consejo Consultivo. Hoy no está el presidente, pero está Fernando Torres, de las Cortes, está Nicolás Conde, que luego también intervendrá, y por supuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y yo les he dado una pauta, lo digo en público para que se sepa más o menos el tiempo acordado, pero que seamos flexibles, de 30 minutos, es decir, no una ponencia larga, sino una media ponencia, para que 30 minutos uno, 30 minutos otro, y luego haya debate. Os daré la palabra a vosotros para preguntas, intervenciones, opiniones, o cualquiera de los asistentes. Así que muchas gracias. En primer lugar tiene la palabra Javier García. Muchas gracias a Javier Díaz Reborio y al área. Siempre que vengo a Toledo me gusta decir que aquí di mi primer curso en el Colegio Universitario de Toledo hace demasiados años, y además no puedo ocultar que la última vez que estaba en este aula me presentó a mi amigo Luis Ortega, prematuramente fallecido, con el que fuimos penenes en la Complutense. Creo que es necesario que recordemos todos a ese gran universitario que fue Luis Ortega. Bueno, ¿qué puedo decir de la reforma de la Constitución que no haya dicho? En el año 2013-2014, 20 profesores de distintas especialidades e ideas, cuando todo era más sencillo, publicamos un informe de un centenar de páginas, Pauta para una reforma constitucional. Escribimos poco, discutimos mucho. Hay toda una serie de informes que no se publicaron para hacer eso. Y hace poco he participado en Ideas, ese documento de una docena de catedráticos, pues que hemos presentado a varios grupos parlamentarios, a varias fundaciones, en el Círculo de Economía de Cataluña. De manera que lo que digo no es nuevo, pero me mantendré en mis ideas, no por tozudez, sino porque no he encontrado ninguna razón que me obligue a modificarlas, aunque luego en el debate las discutamos. La primera idea es que hay una identidad entre Constitución y revisión. Las Constituciones se revisan. Por eso la Constitución es la única ley que incluye un procedimiento de reforma. Y eso está así desde el federalista. El debate entre Jefferson y Madison, las Constituciones se pensó podían tener un periodo de caducidad, varias generaciones no lo tienen, pero no lo tienen porque hay un periodo de reforma. Sin reforma, una Constitución le falta una pata. Sin embargo, los españoles tenemos una costumbre bárbara, incivilizada, que consiste en construir una Constitución sobre las ruinas de la anterior. Esto es lo que hemos hecho todo el siglo XIX, a diferencia de otras naciones. Mi predecesor en la Complutense, Adolfo Posada, en el verano del año 1930,
decía, ¿y por qué no se reforma la Constitución de la Restauración de 1876? No se reformó, vino la República y la Constitución de 1931. No estoy diciendo que nuestra Constitución sea como la de 1876. La nuestra es buena y puede ajustarse. Pero cuando uno no actúa, sobrevienen algaradas, revoluciones o cambios más radicales cuando las cosas no se reforman en su tiempo. Creo que el pacto constitucional, territorial, social, representativo está deteriorado y solo puedo sumarme a la reforma, al 40 aniversario de la Constitución desde esta perspectiva. La Constitución es buena, pero vieja, y debería ser actualizada. Los jóvenes han reprochado a los partidos que no nos representan. Hemos tenido graves casos de corrupción política electoral. El Parlamento es predecible y con unos reglamentos del año 80 que se remontan a los 70, un parlamentarismo que habría que modificar sus reglas. El Tribunal Constitucional no está en el mejor momento en la selección de sus magistrados. El Consejo General del Poder Judicial va por el quinto modelo, y vean ustedes cómo, y podría así seguir poniendo defectos. Alguien me dirá, lo que usted hace lo podría hacer con cualquier otra Constitución. Sí, pero a mí me corresponde hacerlo con esta. Sobre todo el Estado autonómico es el defecto más grave y más urgente. No tenemos un Senado territorial. La intervención del Senado en el procedimiento legislativo es ociosa. Las leyes no se pactan en el Senado y luego no se cumplen. No se cumple la Ley de Unidad del Mercado, no se cumple la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Autonomía Local, y así en el informe de las comunidades autónomas lo advertimos cada año. Si las leyes se aprueban por mayoría absoluta, pero no se pactan en el Senado, luego son válidas, pero no son eficaces. Esto cada año lo advertimos. Los problemas sobre las normas básicas se repiten cada año. ¿Qué es lo básico? O sobre subvenciones, o sobre relaciones de colaboración. En suma, tenemos una delimitación competencial pues muy confusa. Si a ustedes les han explicado ya en clase cómo delimitamos las competencias en España, pues es un sudoku. Ninguno puede tener en la cabeza la jurisprudencia constitucional por su confusión en un inmenso bloque de la constitucionalidad que no existe en ningún sitio, Las competencias del Estado no están en la Constitución, como deberían estar, sino en la Constitución, 17 estatutos que se reforman constantemente, un montón de leyes. Eso no es un buen modelo, no creo que nadie pueda sostenerlo. Pero reformar la Constitución, decía James Bryce, es una decisión política, no es un problema de derecho constitucional. Necesitamos un liderazgo político. A mí no me pagan por decir si es un momento, si hay acuerdo, si nos podemos o no nos podemos poner de acuerdo, porque el tiempo que dedique a eso no lo dedico a estudiar las bases. Y mi opinión no tendría el mismo valor que el de un político. No soy un político. En consecuencia, creo que hace falta un liderazgo político. La reforma de la Constitución es una decisión política. El derecho constitucional es la forma del poder. Solo podemos acompañar. Es evidente que falta lo que Bryce llamaba unas condiciones materiales, o mortati una constitución material. No estamos en 1977, poquito antes de hacer la Constitución del 78 con un diagnóstico compartido. Las fuerzas políticas pues, no han sido capaces de alcanzar acuerdos. Creo que para ello harían falta dos condiciones. Un gobierno que lidere la reforma. El gobierno anterior no lo hizo durante 2 legislaturas, no tuvo ningún interés, y el acuerdo de varios grupos parlamentarios de no levantarse de la mesa mientras no haya un acuerdo. Basta con eso, ponerse de acuerdo en qué reformar y no levantarse hasta alcanzar acuerdos. Pero un consenso de partida es imposible, porque el consenso solo se puede conseguir después de deliberar y discutir un procedimiento constitucional mucho tiempo. Los más viejos recordamos lo que costó conseguir el consenso en 1978. Un consenso de partida impide la reforma. No tengo tiempo de elogiar la transición, pero creo que la transición fue un éxito y la Constitución es buena. Y quizás un excesivo respeto, un decente respeto a la Constitución y a la transición
nos ha impedido modificarla. Este es un problema. Las constituciones se respetan si se actualizan. Un mito muy extendido consiste en decir no es un buen momento constitucional. ¿Y cuándo lo fue? Para hacer una constitución hay que esperar a la consagración de la primavera. Hicimos una constitución en 1812, en plena guerra civil entre los españoles e invadidos por los franceses y los diputados sin poder llegar a Cádiz. ¿Y cómo hicimos la constitución de 1931? ¿Y cómo se hizo la constitución alemana del 49 y divididos? Repase, las constituciones se hacen cuando se puede. Uno se va de su casa a la casa de un amigo o de su suegro cuando no tiene más remedio. Entonces, este es otro mito muy extendido que no comparto. La Constitución se ha ido deteriorando, una buena Constitución, pero no la hemos actualizado. Las Constituciones, un largo elenco, todas las Constituciones modernas se han cambiado. Alguien me decía el otro día, porque el príncipe siempre tiene a alguien que le escriba, la de Japón no. Bueno, la de Japón no, porque lo que quieren es volver a la situación anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero casi todas las Constituciones modernas se reforman con frecuencia. Esto ha ocurrido en Alemania, en Francia, en Italia, en nuestro entorno. Cerrar la reforma como fuente del derecho plantea grandes problemas. Y llevamos tiempo diciéndolo, pero el tiempo se está yendo. Cuando era el 30 aniversario de la Constitución, la Asociación de Constitucionalistas editamos un libro en el 30. Lo firmó conmigo Enoc Albertí. Yo era el presidente de la Asociación Española, Enoc Albertí el secretario. No me resisto a decir que ahora Enoc Albertí es de la Comisión para la Transición Nacional en Cataluña. Si las cosas no avanzan, pues algunos de los federales se desentienden de la casa común. En 2013, 2014 escribimos pautas y lo explicamos en varios grupos parlamentarios. No hemos sido capaces de actualizar nuestras normas, pero no entiendo por qué si Jordi Solé Tura, con el que hablé mucho de esto, y Manuel Fraga Iribarne se pudieron poner de acuerdo en la transición, no se pueden poner de acuerdo nuestros parlamentarios. Y esto es lo que voy a decir el martes, que me han invitado el miércoles a comparecer en la Comisión de Evaluación del Estudio Autonómico, donde ya estuvo mi amigo Roberto Blanco. El episodio nacional, la grave crisis constitucional en Cataluña, no ha hecho más que incrementar los problemas. Si hay un 46 o un 47% de independentistas, no lo sabemos bien, un porcentaje de ellos no son independentistas estructurales, sino son gente que protestan de los recortes sociales, en fin, las estadísticas corroboran que una reforma bajaría el porcentaje de la presión independentista en Cataluña. No queremos reformar la Constitución territorial por Cataluña, queremos reformarla porque no es eficaz, porque perdemos el tiempo en saber quién tiene la competencia y no en actuar y ejercer la competencia. Pero qué duda cabe que no podemos cerrar la vista a lo que está ocurriendo en Cataluña. Y para esto, insisto, no podemos pedir un compromiso de partida. Ponernos de acuerdo en cómo delimitar las bases, en subir a la Constitución los títulos competenciales que no están, en cómo elegir el Senado, lleva un tiempo. Estoy firmemente seguro que un grupo de expertos se pondrían de acuerdo sobre esto en relativamente poco tiempo. Pero no tenemos una democracia de consenso. Este es el obstáculo bajo. Nos hemos acostumbrado a una democracia de alternancia, modelo Westminster, no una democracia de consenso. Observen que con 12 o 13 partidos en el Congreso no hay más camino que una democracia de consenso. Si no, ni reformaremos la Constitución, ni la educación, ni el régimen local y seguiremos cambiando de modelo de diputaciones provinciales cada 3 o 4 años. En el informe sobre las comunidades autónomas ya hemos mostrado cómo las comunidades autónomas se han adoptado al nuevo modelo. Hay gobiernos de coalición, acuerdos de legislatura, en casi todas las comunidades autónomas, aquí también hay una experiencia. Pero esto no ha llegado a nivel nacional. Si alcanzáramos una democracia de consenso, esto sería más sencillo. Claro que cuando hablo de revisar la Constitución no me refiero solo a revisar la Constitución. Se puede revisar la Constitución o el reglamento del Congreso, que está vetusto, o la ley de régimen local, o la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con buenas prácticas. Cada cosa se hará donde corresponda. Pero verlo desde una manera global, desde la Constitución, es la única forma de conseguir una perspectiva integradora.
Y no falta quien dice, no, lo que hay que hacer son mutaciones constitucionales. Más. Quieren que les haga un elenco de las mutaciones constitucionales que tenemos y la grave inseguridad jurídica que crean. El modelo de financiación con la distribución del ingreso y no solo del gasto no está en la Constitución. La administración al servicio de la Administración de Justicia no está en la Constitución. Y así podría seguir. Pensar que mutaciones constitucionales en manos del Tribunal Constitucional pueden cumplir la misma función que la reforma de la Constitución, pues no tiene ni justificación técnica y, lo que es más grave, ni legitimidad democrática. Vamos perdiendo jarones de legitimidad democrática por el camino. La resiliencia de la Constitución ya está muy forzada. Ya ha habido muchas interpretaciones constitucionales mutativas. Si quieren, pues lean la última versión del libro de Jelinek con de Pablo Lucas Mulillo, donde hace un elenco. Ya hemos hecho muchas, no caben más. Hay que trabajar y alcanzar acuerdo. Y no hay razón objetiva alguna por la que no se puedan alcanzar acuerdo. Creo que esto es lo que me corresponde decir a mí. Un diagnóstico en el que no entiendo por qué no estamos de acuerdo. Tenemos una Constitución abierta. La Constitución no regula el Estado autonómico. Puso en marcha el Estado autonómico, que no es lo mismo. Es abierta e imprecisa, a diferencia de una buena Constitución federal cerrada. Las competencias del Estado están en la Constitución y 17 estatutos, que no dicen lo mismo y además cambian. Y lean ustedes el Estatuto de Cataluña o el Estatuto de Andalucía y verán el sudoku que hemos creado. Si ahora yo les pregunto a ustedes, o ustedes me preguntan a mí, cómo se delimitan las competencias en denominaciones de origen o protección civil, suspenderíamos todos. Esa es la realidad. Una confusión abierta, imprecisa, ambigua, en manos de cientos de sentencias constitucionales que además inevitablemente pues no dicen lo mismo. No dicen lo mismo la sentencia del Estatuto de Valencia sobre el derecho al agua que la sentencia 31/2010 de Cataluña. Yo he sido letrado del Tribunal Constitucional muchos años, me he hecho presidente de la asociación. Si me preguntaran por la jurisprudencia constitucional, me suspenderían. No podemos tenerlo en la cabeza. Esa es la realidad de un modelo muy confuso y que genera constantes conflictos competenciales. Y esos conflictos competenciales son el caldo de cultivo en el que los nacionalismos se mueven con una gran comodidad. Desde que empezó la crisis, Cataluña ha hecho un montón de políticas sociales sobre la pobreza energética y otros temas y todas se han declarado inconstitucionales. Puede que me equivoque en alguno, pero prácticamente todas. ¿Tiene sentido que las comunidades autónomas no puedan hacer políticas sociales en mitad de una crisis? ¿Tiene sentido que ni siquiera eso no esté claro en la Constitución? Claro, en ese caldo de cultivo de los conflictos competenciales permanentes es muy fácil que los que quieren separar el Estado se muevan con comodidad. La implementación del derecho europeo es a veces implausible. Siempre llegamos los últimos. Recuerden cuando se hizo la directiva Bolkestein, que se puso de moda por el taxi, ¿no? ¿Recuerdan? Pues llegamos los últimos y cuando ya se advirtió a Cataluña que si no ejecutaba la directiva le iban a cargar la multa que pusiera la Comisión Europea. Es prácticamente imposible ejecutar una directiva en tiempo porque no nos ponemos a discutir cómo ejecutar la directiva, si nos ponemos a discutir quién tiene la competencia para ejecutar la directiva. La Constitución, conviene recordarlo, no dice nada, ni menciona la Unión Europea. Sobre esto debería bastar. Claro, ni menciona la Unión Europea y menos aún el impacto de la Unión Europea. Seguimos hablando de aduanas y moneda, pero ¿qué aduanas y qué moneda? ¿Lo ven? Bueno, las relaciones de colaboración y coordinación no están en la Constitución, no están. Estaban en la Ley 30/92 y ahora en la Ley 40/2015, pero no hay una cultura de un federalismo cooperativo en la Constitución, con lo cual estamos un poco en manos de la filosofía del ministro o de quien presida la conferencia sectorial, de que esté. Si hay un gobierno que no quiere convocar conferencias de presidentes, pues no se convocan. Pero esto tiene sentido, que la convocatoria de la conferencia de presidentes y los órganos de colaboración no estén en la Constitución. Las normas básicas, pues es como esas malas
películas, 1, 2, 3. ¿Cuántos años llevamos leyendo sentencias? Leyendo no, porque ya no las leemos. Sobre normas básicas, sobre las horas que hay que estudiar catalán, sobre las subvenciones. Y seguimos siendo incapaces de alcanzar un protocolo sobre cómo aprobar las normas básicas por consenso. En definitiva, mi diagnóstico es que es una Constitución excesivamente abierta, jurisprudencial, y son ya demasiadas sentencias para tenerlas, insuficientemente colaborativa, donde es muy difícil saber quién tiene la competencia, donde además cuando uno con frecuencia le preguntan un dictamen ¿y qué dice la Constitución? Pues no dice nada. La Constitución no dice nada sobre autonomía local, ni sobre el modelo de diputaciones provinciales, ni sobre protección civil. Lógicamente, pues porque es una Constitución que hicimos sin tradición federal y en el año 78. Está muy bien, claro que sí, pero podríamos hacerlo mejor, porque tenemos 4 décadas de experiencias en conflictos ahora. Bueno, y perdón por este diagnóstico apresurado, supongo que fruto de que me acabo de bajar de un avión, de un largo viaje y estoy muy acatarrado. Pero no quiero equivocarme mucho, sino en el tono, sí en lo que digo. Esto es manifiestamente mejorable. Yo creo que es la parte de la Constitución peor, porque en materia de derechos podemos hacer ajustes, pero han funcionado razonablemente, y en otros temas pues no veo tantos problemas. ¿Qué habría que hacer? Clarificar las reglas competenciales, aclararlas, y en la Constitución, no en los estatutos. Los estatutos deben ocuparse de si hay un consejo consultivo o un parlamento regional, pero no debería decir nada sobre competencias. Las competencias del Estado están en la Constitución, modelo federal. Lo que no esté en la Constitución es autonómico. Y habría que revisar con mucha calma los títulos del 148 y el 149 a la vista de los cientos de conflictos de competencias que hemos tenido. Donde no haya un título, pues se pone protección civil, autonomía local. Donde se haya detectado que no hay la coordinación, productos farmacéuticos, se añade. Se trata de subir a la Constitución lo que hemos detectado que está mal. ¿Cómo? A la vista de los conflictos y la jurisprudencia. El 148 habría que suprimirlo, porque es un artículo transitorio, ya no tiene sentido la lista del 148. Y habría que hacer en el 149 pues una lista de competencias exclusivas del Estado, pocas, porque casi ninguna lo son totalmente exclusivas, una lista de competencias compartidas y otra de concurrentes, intentando limitar la concurrencia. Es decir, releer los títulos competenciales hará que ya sabemos que es radiodifusión, radiocomunicación, pesca, ordenación del sector pesquero, porque recuerdo discutiendo cuando se hizo el estatuto de esta región con Luis Ortega y Pablo Santolaya esos títulos competenciales y no sabíamos de lo que estábamos hablando. No sabíamos de lo que estábamos hablando, con espanto, ¿no? Estábamos dando clase en Toledo. Pero ahora sí, ahora sabemos lo que es radiodifusión, radiocomunicación, ordenación del sector pesquero. Clarificar las competencias. En segundo lugar, precisar el alcance de lo básico. El Estatuto de Autonomía de Cataluña tuvo muchos defectos, muchos errores. El más importante es que no se puede intentar cambiar una Constitución en un estatuto, eso no tiene sentido, pero hacía una tipología de competencias que no es una mala idea. Es decir, habría que explicar qué es lo básico, como norma de principios, de mínimos, identificar lo básico. Incluso en algún otro sitio he dicho que se podría hacer un protocolo en el Congreso de los Diputados sobre unas reglas de técnica legislativa sobre cómo elaborar las bases, para evitar que se impugnen. Si las bases se acuerdan en el Senado, pues no tendremos tantos conflictos como tenemos. Los reglamentos, las bases no deberían ser en exceso reglamentarias, y hay normas básicas de muchísimo detalle, La forma de regular las bases debe ser por principios. Debe decirse, los niños en Cataluña, cuando acaben la enseñanza básica, se examinarán de castellano, pero no decir tienen que estudiar 3.4, 5 o 6 horas cada semana, sino regular las bases con una lógica principial, que es otra.
exigir que las bases se identifiquen en las leyes, limitar las competencias transversales. Bueno, todo esto es muy técnico, no tengo tiempo de explicarlo, pero hay que aclarar que es lo básico en la Constitución y en un protocolo para que no estemos siempre preguntando sobre lo mismo. En el 150, pues hay varias técnicas que no usamos y las que se usan no tienen mucho sentido. Tiene serias dudas que debamos mantener las leyes orgánicas de delegación y transferencia, porque lanzan el mensaje de que la Constitución no está cerrada y el Estado puede estar constantemente delegando y transfiriendo competencias. Las leyes de armonización no se han usado nunca. Se pusieron ahí, pero tras la jurisprudencia, en fin, ven lo que estoy haciendo, revisar a la vista de la experiencia el catálogo de cosas. Habría que incluir algunos principios: supletoriedad, prevalencia, subsidiariedad y proporcionalidad. El Tribunal Constitucional se cargó la supletoriedad del derecho estatal en la sentencia de ley del suelo. Y ahora mismo el derecho estatal pues no es supletorio, en apretada síntesis. Ya sé que es más complicado, pero habría que aclarar si el derecho del Estado es supletorio o no. Y que en materia de competencias juega el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. Las comunidades autónomas deben, en primer lugar, ejercer la competencia si subsidiariamente no es posible el Estado. Y la medida, si es desproporcionada, se puede declarar inconstitucional. En suma, no solo clarificar las competencias y hablar de lo básico, sino introducir algunos principios modernos que orienten la labor del Tribunal Constitucional. Principio de dispositivo: cerrado, olvidado, derogado. La principal aportación del constituyente en 1978 fue el principio dispositivo. Cada comunidad autónoma tiene las competencias que quiera, asuma el estatuto. Bueno, como yo suelo explicar en casa, pues el día que en mi casa yo pongo cocido, pues todo el mundo come cocido. Y el día siguiente se ponen lentejas y todos comen lentejas, porque no hay una economía doméstica que permita que el que quiera comer lentejas y el que quiera comer cocido y el otro espárragos. El principio dispositivo tenía sentido en la Segunda República, cuando solo se iba a dar autonomía a Cataluña, luego al País Vasco y llegó a Galicia. Pero con 17 comunidades autónomas no podemos estar todavía discutiendo si transferimos las cárceles o no transferimos las cárceles, si quiero la competencia en educación o no. Esto no es un principio de derecho público y es el caldo de cultivo en el que surge, entre otras razones, el derecho a decidir. El principio dispositivo no es un principio lógico. Habría que suprimir el derecho transitorio, lo que he llamado el derecho transitorio impropio. Hay un montón de normas en la Constitución que se crearon para poner en marcha el Estado y ya se han agotado. Las iniciativas autonómicas, las normas para elaborar los estatutos, 143, 44, 46, 140, hay una decena de artículos que están agotados y podríamos usar esos preceptos para, ya no hay que poner en marcha el Estado autonómico, sino ordenarlo. Traspasos de competencias. Pero es que seguimos todavía traspasando competencias. No hay forma alguna de asegurarnos que las competencias se hagan multilateralmente y no bilateralmente, cada comunidad como quiera, y cerrar la pesadilla de los traspasos de competencias. Fortalecer la autonomía municipal. La Constitución no dice nada sobre los municipios. Cada vez que llega un conflicto en defensa de la autonomía local, pues el Tribunal Constitucional hace lo que puede, pero no tiene un parámetro para identificar qué es la autonomía municipal, y esto se podría hacer en la Constitución. Sobre esto hemos tenido un curso de verano en Jaén, con quien fue director general de régimen local, Manuel Zafra y unos cuantos, en fin, sabríamos cómo identificar mejor la autonomía municipal. ¿Y qué hacemos con las diputaciones provinciales? No voy a entrar en si hay que suprimirlas o no, podríamos discutirlo, pero al menos pongámonos de acuerdo en qué hacer con las diputaciones provinciales, porque es de risa que después de 40 años de Constitución no tengamos un modelo compartido sobre las diputaciones provinciales. Me parece, y son, si no recuerdo, 50.000 millones. 50.000 millones. No es tanto, porque algunos de los dineros que van a las diputaciones provinciales tendrían que ir directamente a los municipios,
pero es evidente que no es una tontería el número de funcionarios y el número de dinero que van a las diputaciones provinciales y que no nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer con ellas. Mejorar las relaciones de colaboración y de coordinación. Las conferencias de presidentes, la CARUE, las conferencias sectoriales, prever un mínimo de cosas. Y en lugar de estas conferencias de colaboración y de cooperación debería hacer el Senado. El Senado actualmente cumple un papel en el cual languidece. Hay quien cree, mi amiga Piedad García Escudero, que el Senado mejora la calidad de las leyes. No lo creo. He ido guardando con paciencia en una carpeta, y ya es así, todos los casos en el que el Senado ha introducido en las leyes del Congreso de matute cosas que no tienen que ver con lo que ha discutido el Congreso. Actualmente podríamos prescindir del Senado. O nos tomamos en serio hacer del Senado una representación distinta a la del Congreso, o el bicameralismo no tiene sentido. No falta quien ya lo defiende, algunos profesores jóvenes. No soy de esa idea. Creo que un Estado federal o cuasi federal necesita un Senado donde se pacten políticas, pero para eso hay que elegirlo dándole una representación distinta a la del Congreso. El Congreso se elige por elecciones libres, regulares y periódicas, y los diputados tienen libertad de mandato libre y no vinculado, y son de ámbito nacional. Justo todo lo contrario habría que hacer con el Senado. Los senadores deberían representar o a los parlamentos o a los gobiernos autonómicos, no tienen por qué tener libertad de mandato, pueden votar en bloque en representación de una comunidad, etcétera, y deberían conciliar el interés de su comunidad y el nacional. Y no hay más que dos modelos, o el modelo alemán, elegido por los gobiernos, o el modelo austriaco, elegido por los parlamentos autonómicos, de forma semejante a lo que ya tenemos en el 69-5, los senadores elegidos por los parlamentos autonómicos. Ese es el debate, uno u otro. Pero un Senado, ¿para hacer qué? Para aprobar leyes de impacto territorial. La mesa del Congreso y del Senado podrían calificar qué leyes tienen impacto territorial. Por supuesto, la financiación y los tributos cedidos. No tiene sentido que distribuyamos la financiación en unas ecuaciones que hace el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque eso no llega a la opinión pública. Y luego surgen mitos. España nos roba, los catalanes mantenemos a los extremeños. Hay que llegar a un Senado donde la financiación se explique muy claro, con responsabilidad política y no con ecuaciones, sino con un debate parlamentario sometido a responsabilidad política. Y mientras no hay una discusión sobre qué grado de solidaridad queremos pagar los españoles, sobre qué grado de servicios públicos, esto es algo que debe hacerse con transparencia y claridad en el Senado para ganar legitimidad democrática. No basta con distribuir bien los fondos y hacer bien las ecuaciones, que hay quien las lea, las he pedido más de una vez, pero habría que acertar a explicarlo a los ciudadanos. También, aparte de las leyes territoriales y de la financiación, los mecanismos de colaboración y cooperación y la forma de participar en las decisiones de la Unión Europea. Algo habría que decir sobre financiación, porque no hay nada, simplemente una habilitación a la LOFCA, mientras en otros modelos el mínimo número de un mínimo de la lógica de la financiación está en la propia Constitución, otra en la LOFCA, otro en la ley marco de cada tributo. Podríamos seguir. Tampoco se dice nada sobre lenguas. No se dice lo más mínimo sobre qué modelo de cooficialidad de las lenguas existe. Y alguien bien intencionadamente, solo que equivocado, pensará, ¿lo dicen los estatutos? Tampoco. Lo revisé en un trabajo, glosario sobre los estatutos de autonomía. Cada comunidad autónoma hace lo que quiere con las lenguas a nivel legal. Y esto es lo que ha permitido todos esos cambios en distintas comunidades autónomas. Bueno, creo que es difícil decir que no tenemos ningún problema en materia autonómica. Ninguno de ellos es grave, son los mismos problemas que tiene cualquier país federal, pero
creo que podría mejorarse, si las circunstancias llegaran, las normas que ordenan la distribución territorial. No sé si la reforma llegará, no lo sé, no es sencillo ser optimista, es razonable ser pesimista, pero eso no es un problema jurídico. Creo que improvisamos en el año 77-78 un modelo territorial sobre la marcha, bastante bien salió, pero carecíamos de tradiciones federales y de experiencias para hacer esto. Ahora tenemos todo eso, tenemos estudios sobre cualquier cosa. Me cuesta creer que no lo podamos hacer. Habría que generar nuevos consensos, pero los consensos no caen del cielo como un deus ex machina, sino sentándose a trabajar y parando el reloj. Y todavía nadie se ha sentado a trabajar ni ha parado el reloj. Bastaría con un compromiso de compromisos, aprobar por paquetes las modificaciones que se vayan suscitando, pero también no generar excesivas expectativas. Entiendo que el debate técnico es una cuestión, el debate político es otro. Todos los problemas que tenemos, y singularmente los problemas con los nacionalismos internos, pues muy probablemente no se solucionarían con una reforma territorial, pero creo que ayudaría a que no contribuyeran o continuaran creciendo. Y eso es más o menos lo que quería decir. Muchas gracias por la paciencia y disculpen si he ido un poco rápido para no pasarme mucho de los 30 minutos. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Alberto Blanco. ¿Se enciende o no se enciende? Sí, está bien. Sí, este también por aquí. Bueno, los dos. Sí, los dos. Ese es el de sala y este es para la Muy bien, grabación. de acuerdo. Bien, muy buenas tardes a todos. A los alumnos de manera especial, porque siempre es más difícil para los alumnos aguantar una tarde de sesiones de conferencias, de debates, de charlas. Os agradezco muchísimo la presencia y espero que os lo paséis razonablemente bien. Bien, yo he de comenzar por lo que es obligado y es algo que hago con sumo gusto, que es agradecer la invitación para estar aquí. Javier y yo somos amigos desde hace muchos años. Y la verdad es que he estado en Toledo, que es siempre un placer venir. Antes de ir a comer me acerqué a volver a ver por cuarta o quinta vez el entierro del conde de Orgaz. Esta ciudad es una ciudad absolutamente maravillosa, una ciudad deliciosa. Y estoy muy contento de estar aquí y agradezco muchísimo la invitación. Se lo agradezco a la Universidad de Castilla-La Mancha, a las Cortes, al Consejo Consultivo y a mis colegas, a Javier, al profesor Díaz Reborio, a Elena Rebato, que no está por las tierras mexicanas, disfrutando, espero, a María José Majano, a Beatriz Sánchez, a Adriana Travé y a María Ruiz, todos colegas y amigos, por la invitación. Decía el profesor Díaz Reborio, decía Javier, que tenía la impresión de que íbamos a discrepar. Bueno, pues yo ya le confirmo que vamos a discrepar. Efectivamente vamos a discrepar. Aunque yo quiero comenzar felicitando al profesor, a mi colega, al profesor Javier García Roca, por su magnífica intervención, muy bien construida, como siempre es esto habitual en él. Déjenme que comience diciendo una cosa, porque en realidad yo me iré calentando a medida que va avanzando la exposición. Ahora empiezo en perfil muy bajo, porque si no luego será excesivo. En realidad yo hablaré luego de la reforma, pero necesariamente hablaré de otras cosas antes. Pero quería comenzar haciendo una afirmación. Casi todas las cuestiones que ha señalado el profesor Javier García Roca como problemas del Estado federal español, del Estado autonómico español, son problemas que existen en Estados Unidos, que es el Estado federal por antonomasia. Casi todos, por no decir todos. En realidad, algunos con muchísima mayor gravedad que en España. Imagínense, nuestra Constitución dice, efectivamente, no dice nada de algunas de las muchas cosas que él ha mencionado. La Constitución de Estados Unidos no dice nada sobre casi nada, porque es una Constitución muy breve, tiene 7 artículos, 8 artículos, el primero dedicado al Legislativo, el segundo dedicado al Ejecutivo, el tercero dedicado al
judicial, 2 o 3 artículos sobre reparto de competencias hechos en 1787, cuando lo más importante era el tráfico marítimo y, por tanto, se insiste mucho en el tráfico marítimo. Imagínense ustedes el tráfico marítimo a estas alturas, ¿no? Salvo el petróleo y 4 cosas más. Y luego dedica un artículo a la reforma. Es verdad, en Estados Unidos se aprobaron 27 enmiendas a lo largo de 230 y tantos años. Hay 27 enmiendas. De ellas 11 forman una declaración de derechos. Quítenlas, por tanto, de 27 quiten 11 y les quedan a ustedes, os quedan a vosotros. Me vais a permitir, yo trato a mis alumnos de tú y me vais a permitir que usted, nos quedan 18 y 11 son 27, de las cuales podemos seguir quitando. Podemos quitar la que puso la ley seca y quitó la ley seca. Podemos seguir quitando algunas que introdujeron una reforma que luego quitaron, por ejemplo, la que estableció que los senadores se elegirían no por, que son puramente orgánicas, que se elegirían no por voto de los parlamentos parlamentos de los estados, sino por voto directo, o la que estableció después de la presidencia de Roosevelt un periodo de 3 legislaturas. Entonces nos vamos a quedar con muy poquitas reformas, ¿no? Es decir, la Constitución de Estados Unidos es una Constitución que se ha reformado muy poquito. Pero en todo caso, no es este el elemento fundamental. El elemento fundamental es que en Estados Unidos hay los mismos problemas que señala, muy bien señalados además, el profesor García Roca, con la diferencia de que la Constitución de Estados Unidos no dice nada sobre casi nada, y que además en Estados Unidos hay un sistema de civil law y no un sistema de common law, y no de civil law, por virtud del cual, como sabéis, los sistemas de derecho común son aquellos en donde el precedente judicial y el derecho de naturaleza judicial es mucho más importante que el derecho, o tiene una gran importancia en comparación con el derecho de naturaleza legislativa, y consecuentemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve esto en muchísimas ocasiones según le parece. ¿Me estáis siguiendo? Según le parece, literalmente según le parece. ¿Tenía alguna base el Tribunal Supremo de Estados Unidos para declarar en Wade versus Roe que el derecho de las mujeres a abortar era un derecho que existía porque las mujeres tenían derecho a disponer sobre su propio cuerpo y que en consecuencia los estados no podían restringir el derecho de las mujeres a disponer sobre su propio cuerpo? No tenía ni una sola base constitucional. En realidad ninguna base constitucional, como no la tiene para dictar la última sentencia en la que ha declarado que los hombres y las mujeres pueden casarse con hombres y con mujeres. Y sin embargo nadie dice, primero, que Estados Unidos no sea un estado federal, es el estado federal por antonomasia, ni nadie discute sobre la, bondad del régimen federal de Estados Unidos. En realidad, lo digo muchas veces, en realidad el federalismo es una construcción que en progreso, lo que se llama el federalism in progress, ¿no? En realidad es una construcción histórica. ¿Cuáles son los grandes cambios que se han producido en el federalismo norteamericano? Insisto que es una pequeña introducción que cortaré inmediato para volver a España, ¿no? En realidad los grandes cambios del federalismo norteamericano no tienen que ver con la aprobación de enmiendas constitucionales, tienen que ver con 2 hechos históricos esenciales. La Guerra Civil de Estados Unidos, que acaba con la autonomía de los estados del sur. En Estados Unidos había estados donde había esclavitud, donde no había esclavitud. Debajo de la línea Mason-Dixon había esclavitud, por encima de la línea Mason-Dixon no había esclavitud. La Guerra Civil acaba con esto, dice, bueno, se terminó. La legislación fundamental de los estados va a ser la misma porque la va a decidir Washington. Y el segundo gran momento es la crisis del 29, el crack de la bolsa, cuando los estados acuden al gobierno federal en solicitud de ayuda. No somos capaces de hacer frente a lo que se nos ha venido encima, esto es insoportable. Y se crean los primeros grandes programas federales de ayuda, esto en materia médica, en materia de construcción, en materia de aguas, etcétera, etcétera. Bien, vuelvo por tanto a España. Creo que esa aclaración era interesante porque a veces hablamos de España como si España fuera una excepción y no lo es. España es un Estado federal, esta es la primera cuestión que quiero dejar clara. En España existe lo que existe en los estados federales, gobierno compartido y gobierno dividido, según esa famosa definición de un gran federólogo que se llama El Azhar, ¿no? Hay gobierno compartido y gobierno dividido. Fijaros si hay gobierno compartido, hay un gobierno en Madrid, hay un parlamento en Madrid, hay un Tribunal Supremo, hay gobierno compartido y hay gobiernos divididos, tan divididos que hay 17 comunidades autónomas, cada una de las cuales tiene un parlamento, tiene un gobierno, tiene órganos inferiores, defensores del pueblo autonómicos, consejos consultivos autonómicos, consejos económicos y sociales, suelen llamarse consejos de cuentas o consejos económicos y sociales autonómicos. Tenemos una pluralidad institucional. Hay una división competencial profundísima. Os voy a leer unos datos. Solo voy a leer esto, no leeré otra cosa.
En el periodo de 2003 a 2013, en España, las administraciones autonómicas gestionan el 34,5% del gasto público. El 34,5%. ¿Sabéis cuánto gestionan en Suiza? El 36%. En México el 38%. Están más o menos como nosotros. Solo hay un país que no supera, que es Canadá, con el 46%. Pero están por debajo Bélgica, donde el gasto público autonómico es el 24%. Está por debajo Estados Unidos, donde es el 23%. Está por debajo Alemania, donde es el 22%. Y está por debajo Austria, donde es el 16%. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en realidad el nuestro es un Estado profundamente descentralizado. De los más descentralizados del mundo, se dice a veces, pues sí, es verdad, de los más descentralizados del mundo. Con una descentralización por gasto, por vía de gastos, más que por vía de ingresos, es verdad, pero con una fuerte descentralización territorial, con una fortísima descentralización territorial y además con una garantía de la autonomía. El gobierno central puede invadir la autonomía de los territorios regionales, pero los territorios regionales pueden acudir al Tribunal Constitucional, esto pueden llegar a pactos y a acuerdos. En realidad, la conflictividad territorial, esto ha disminuido de una manera espectacular en los últimos 20 o 25 años, puede aumentar en un momento determinado o no, pero ha disminuido en relación con la inicial y la conflictividad política ha cambiado de signo, como veremos luego. Por tanto, la primera afirmación es, bueno, yo no sé si desde el punto de vista político es interesante o no es interesante que sigamos con esta historia de que tenemos que reformar el Estado en sentido federal. Yo estaba un poco cansado de esta cosa y un buen día me encerré en mi despacho y escribí un libro que se llama Los rostros del federalismo, donde analizo los 12 fundamentales estados federales del mundo. Los 3 latinoamericanos, México, Argentina y Brasil, Estados Unidos, Canadá, los federalismos clásicos, Estados Unidos, Canadá, Australia y Suiza, y los federalismos europeos, Rusia, Alemania, España, Bélgica, ¿no? Y en realidad, cuando uno analiza eso con profundidad, en realidad los sistemas son muy parecidos. Alguien puede decirme, es que en realidad nuestro federalismo es muy distinto del norteamericano, sí, y el federalismo norteamericano es muy distinto del alemán, y el alemán del suizo, y el suizo del australiano, y el australiano, ya no digamos si en la ecuación metemos a la India, al Pakistán, a otros países federales, que son países con grados de desarrollo muy distintos, pero que son también federales, ¿no? Bien, segunda afirmación. ¿Qué es lo que nos falta? Lo planteo como pregunta, porque es interesante. ¿Qué es lo que nos falta, diríamos, para ser plenamente federales? ¿Qué es lo que algunos dicen que nos falta para ser plenamente federales? La cuestión es, ¿nos falta más descentralización? Los nacionalistas dicen que sí. Bueno, es difícil imaginar más descentralización. Si mi palabra les parece a ustedes poco fiable, lo diré como lo decía el dictamen del Consejo de Estado, redactado, entre otros, por don Francisco Rubio Llorente, el profesor Rubio Llorente, ya fallecido, buen amigo y un gran constitucionalista, cuando apuntaba en ese informe que el camino que queda para recorrer en materia de descentralización es prácticamente nulo, queda poco ya que descentralizar. En realidad, en España solo hay una competencia exclusiva del Estado, excluyente, es decir, solo hay una materia en la que el Estado tiene todas las competencias, que es la defensa. Es la única materia. En todas las demás materias, en todas, sin excepción, incluso en aquellas que la Constitución había previsto inicialmente que fueran solo del Estado, como la acción exterior o como el Poder Judicial, las competencias están compartidas, en todas las materias. Por tanto, ¿nos hace falta más descentralización? Bueno, podemos caminar hacia la confederación. Si lo que se quiere es construir una confederación, que es siempre el paso previo a la separación, podemos caminar en ese estado. No hay un lugar en el mundo donde haya un estatuto como el de autonomía de Cataluña. Ni un solo lugar en el mundo. En ningún lugar del mundo. No hay un lugar en el mundo donde el sistema de financiación sea el del País Vasco y Navarra. Donde todos los impuestos, yo creo que se ha ido el volumen, donde todos los impuestos, los recaude la comunidad autónoma y pague un cupo al Estado. Esto no existe en ningún sitio del planeta, en ningún Estado federal del mundo. En ninguno. No hay ni un solo Estado federal donde funcionen las cosas así. Hay algunos que dicen, en realidad lo que nos falta es un mayor reconocimiento de la pluralidad. Bueno, no sé yo muy bien cómo se come esto del reconocimiento de la pluralidad. ¿Cómo? Lingüística. Si todos sabemos perfectamente que en Cataluña el castellano solo se enseña como asignatura. No hay castellano como lengua vehicular. Y que en una buena parte del sistema educativo vasco ha desaparecido el castellano como lengua vehicular. Y en Galicia no ha desaparecido porque finalmente se corrigió el sistema llamado de inmersión. ¿Cómo? ¿Qué más pluralidad?
Ustedes saben cómo ha aumentado el número, os podría dar los datos, no los tengo aquí ahora, no me los he traído. Si comparáis cómo ha aumentado el número de libros publicados en castellano en los últimos 30 años y comparáis el aumento, el incremento del número de títulos publicados en catalán, en euskera y en gallego, veréis que la diferencia es espectacular, absolutamente espectacular. España es un país con un grado de reconocimiento de la pluralidad absolutamente extraordinario, de la pluralidad cultural, de la pluralidad lingüística, de la pluralidad de costumbres, etcétera, etcétera. ¿Nos hace falta más descentralización? No, yo creo que no, ni más reconocimiento de la pluralidad. Lo que nos falta, lo decía antes el profesor Javier García Roca, es más colaboración institucional, es más coordinación intergubernamental, nos falta más cohesión cultural. Pero, ojo, sería muy bueno que tuviésemos una conferencia de presidentes autonómicos que funcionase, porque en realidad donde se produce la colaboración institucional es en los órganos ejecutivos, como ocurre en Estados Unidos con la conferencia de gobernadores, o en Canadá con la conferencia de gobernadores, o en Alemania con la conferencia de presidentes, o en Austria, pero ninguna de esas instituciones, o casi ninguna de ellas, están en la Constitución. Ninguna de ellas está en la Constitución. La Constitución de Estados Unidos no dice nada sobre la conferencia de gobernadores ni la Constitución de Canadá. Por tanto, el que tengamos una Constitución, una conferencia de presidentes que funcione o no funcione, depende exclusivamente de la conferencia de presidentes, depende exclusivamente de lo que nos caracteriza, que como ahora veremos tiene poco que ver con los rasgos constitucionales. ¿Por qué no ha funcionado la conferencia de presidentes? Porque los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalistas no van. ¿Y por qué no van? Porque no les da la gana, sencillamente porque no les da la gana de ir. Porque allí se deciden cosas poco relevantes, porque no van. Si se decidiesen cosas más relevantes, irían. Si fuesen, se decidirían cosas más relevantes. Claro, como no van, no se pueden decidir cosas relevantes porque sería dejarlos fuera de la decisión. O sea, la razón por la que no se deciden cosas relevantes en la presidencia en las conferencias de comunidades autónomas es porque los presidentes de Cataluña y el País Vasco no van sistemáticamente. Y no van porque no quieren, porque no les da la gana, porque son nacionalistas y no quieren, porque están en otra cosa. Porque llevan 40 años en otra cosa. No es de ahora. Llevan 40 años en otra cosa. Sí, lo ponemos un poco más. No, yo creo que poniéndolo un poco más lejos. Se incomoda cuando me oye gritar. Se incomoda el micro, yo creo, ¿no? ¿Sí? Se bloquea. Un poquito más. Pues venga, Eso es. los ponemos así. Bueno, esto ya entonces como los ministros. Los asustas y con muchos micros. ¿Tenemos que tener mayor cohesión en materia de enseñanza? Pues parece razonable. No parece muy razonable que los programas de enseñanza sean distintos en todas las comunidades autónomas, y no parece muy razonable que se haga un informe de la alta inspección del Estado sobre la enseñanza y que el Gobierno del Partido Popular primero y del Partido Socialista después hagan caso omiso del informe de la alta inspección. No está hecho por unos piernas ni por unos no, está hecho por la alta inspección del Estado. Y los dos gobiernos han dicho que... Bien, esta es la segunda cuestión que quería comentar. Primero, tenemos un Estado federal, plenamente federal, que tiene los mismos problemas que la mayor parte de los Estados federales del mundo. En todos los Estados federales del mundo hay problemas, en todos los Estados federales del mundo hay roces, hay dificultades, hay desajustes, en todos. Esto que se dice a veces es que en realidad tenemos un sistema de distribución de competencias absolutamente peculiar. Bueno, vamos a ver, es peculiar, sin duda, y yo soy el primero que creo que habría que cambiar algunas cosas. Pero cuidado, os podéis ir a la página del Congreso de Estados Unidos y consultar ahí todas las constituciones de todos los estados de Estados Unidos. Y todas las constituciones de los Estados Unidos, de los estados norteamericanos, que son 50, no 17, contienen normas competenciales, todas. Hay constituciones muy cortas con 20 artículos y las hay muy largas con 100 y pico. Y todas contienen normas competenciales. De tal manera que las competencias de los estados no son solo consecuencia de lo que dice la Constitución de Estados Unidos, son consecuencia de lo que dicen las comunidades autónomas, los estados federados. Tercera cuestión que quiero tratar para ir luego a la cuestión de la reforma, que me parece importante. No hay senados territoriales en el mundo. Solo hay un senado territorial en el mundo. Solo hay en el mundo un senado territorial que además tiene la peculiaridad de que no es una cámara de representación. Es decir, no hay el término cámara de representación territorial es una contradicción en sus propios términos. O es una cámara de representación o es una cámara territorial. Tan es así, ahora explicaré cómo funciona el Bundesrat alemán, tan es así que algunos
relevantes profesores creen que el Bundesrat alemán no hay que incluirlo dentro del grupo o dentro del entramado del legislativo, sino dentro del entramado del ejecutivo. El Bundesrat alemán es una segunda cámara de gobierno, no es una segunda cámara representativa, porque no representa a los ciudadanos. Las cámaras representativas, las cámaras democráticas por naturaleza son plurales, y el Bundesrat es una cámara en donde no hay pluralidad dentro de cada Estado. Os lo explico. El Bundesrat es una cámara en donde están representados los gobiernos de los Länder alemanes. Cuando hay una reunión de los presidentes de los Länder, van los presidentes. Cuando se trata de educación, van los consejeros de educación. Cuando se trata de sanidad, van los consejeros de sanidad. Con voto mandatado y con voto unitario. Esto no ocurre en ninguna cámara del mundo, ni siquiera en Austria. Austria es una cámara exactamente igual que cualquier cámara federal representativa, donde se eligen a los senadores por los estados. Es verdad que se eligen de otra manera, pero se eligen a los senadores por los estados federados y se agrupan por partidos. Por tanto, si queremos un Senado donde los senadores no se agrupen por partidos, cualquier forma de elección haría que se agrupasen finalmente. Esta cosa que se dice, el primero que lo dijo fue Fraga, ¿no? Manuel Fraga. Decía, no, es que lo que tenemos que hacer es una cámara territorial donde los senadores sean elegidos en las comunidades autónomas, en los parlamentos autonómicos. ¿Qué pasaría? Vamos a hablar con claridad, vamos a dejarnos de contar cuentos chinos. Estoy refiriéndome a Fraga, como es obvio. ¿Qué pasaría? Que los senadores se agruparían por partidos, exactamente igual que ahora. Exactamente igual que ahora los senadores elegidos por el Parlamento del Partido Popular se agruparían en el Grupo Parlamentario Popular. ¿Por qué eso no ocurre en Alemania? Porque no es una cámara representativa. Porque hay un voto mandatado con voto unitario que decide cada comunidad autónoma, cada land, cada uno de los Länder alemanes. Dejadme que añada una idea que me parece interesante, porque alguien podría decir, es que en realidad saludamos a don Fernando Ledesma, que acaba de entrar, y le damos un fuerte abrazo, y a su esposa. Fernando, ahí hay sitio. Os decía que ¿cuál es la razón por la que hay esta peculiaridad alemana? Alguien podría decir, ¿es esto en realidad es una cosa extraña, este sistema alemán, que es el único modelo federal, el único modelo de Senado federal? Pues por una razón que tiene que ver, como casi todo, con la historia. ¿Sabéis por qué hay un Bundesrat? El Bundesrat tiene su origen en la Constitución Imperial de 1870. Cuando en 1870 se construye el Estado alemán, se construye la unidad alemana, quien lidera la unidad alemana es Prusia y Bismarck. Y los príncipes alemanes, que se fusionan en la unidad en 1870, dicen, no, cuidado, nosotros no queremos que Prusia lidere el proceso y que nos coloque en una posición subordinada. Y por tanto queremos tener una representación en una cámara, que no es una cámara representativa, es una cámara donde queremos estar presentes para vetar las decisiones que pueda tomar el nuevo Estado alemán que nos perjudiquen. Ese es el origen del Bundesrat. Por eso el Bundesrat es la única cámara del mundo de carácter distinto a todas las demás. No hay ningún Senado federal en el mundo. El de Estados Unidos, se dice, Estados Unidos tiene un Senado federal. ¿Pero cómo un Senado federal? ¿Pero cómo se agrupan los senadores de Estados Unidos? ¿Por qué eran tan importantes las elecciones de ayer en Estados Unidos? Porque lo que se decidía es si el presidente Trump iba a tener 51 senadores, iba a tener 50 o iba a tener 49. Y si hubiera tenido 49 en estos momentos, el presidente Trump sabe que podía ser objeto, tendría que haber perdido bastantes más, pero en fin, podría ser objeto de lo único que le preocupa de verdad desde esa perspectiva, que es un impeachment, es decir, una votación de censura. El Senado norteamericano es federal, y es federal, efectivamente. Os contaré una cosa. Es federal porque hay un principio de representación federal en virtud del cual cada estado, sea tan grande como California, que tiene 50 millones de habitantes y es la octava economía del mundo, o sea tan pequeño como los estados pequeños de la costa este de Estados Unidos, New Hampshire, Vermont, los que están en la frontera con Canadá, tiene dos senadores. Podríamos ensayar ese sistema en España y veríais los gritos. Se sentirían en Vladivostok. 2 senadores para Cataluña y 2 para La Rioja. Que viene a ser un poco 2 senadores para California y 2 senadores para New Hampshire. Viene a ser una cosa parecida. O para alguno de los estados del medio oeste, muy grandes pero muy poco poblados. Podríamos ensayar ese sistema. En realidad el Senado norteamericano no es un Senado federal por sus competencias. El Senado norteamericano hace otras cosas, básicamente impeachment y confirmación de los nombramientos. Esto no tiene nada que ver con criterios federales, se decide con criterio de partido. Pero diré algo más. Este elemento que se subraya como elemento federal básico, que es 2 senadores por estado, estuvo a punto de hacer saltar por los aires la Convención
constituyente norteamericana. ¿Por qué? Porque los estados poderosos, Massachusetts, Virginia, Pensilvania, no querían ni oír hablar, Jefferson no quería ni oír hablar de 2 senadores por estado. Estuvo a punto de saltar la Convención Constituyente Americana en 1787. Hubo que celebrar un acuerdo que se llamó Acuerdo de Connecticut, porque lo propuso el estado de Connecticut, en virtud del cual se decidió dar 2 senadores a cada estado. Por tanto, esto ha sido una casualidad de la historia, porque los estados pequeños querían tener una posibilidad de vetar las decisiones de los estados más poderosos. Por tanto, bueno, podemos elegir crear un Bundesrat, aunque si lo elegimos, si optamos por la vía del Bundesrat, que es la única vía de que haya un Senado federal, que no será una Cámara de Representación, será un sistema de cogobierno, hemos de tener cuidado de no darle demasiada capacidad de veto competencial, porque los alemanes se la dieron y luego se la tuvieron que quitar en la reforma federal, se la tuvieron que quitar en el año 2006, porque estaban asustados. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el país no funcionaba, porque el Senado, hay una manera bonita de contarlo, y es que los senadores en representación de sus estados defendían los derechos de cada territorio, y hay una manera menos bonita de contarlo. En realidad, los senadores del partido de la CDU cuando gobernaba el PSD, el Partido Socialdemócrata, y del Partido Socialdemócrata cuando gobernaba la CDU, hacían veto al gobierno federal de Berlín o de Bonn. Y por tanto, aquello era tan ingobernable, la situación llegó a tal punto de ingobernabilidad que tuvieron necesariamente que cambiar el sistema y reducir la capacidad de veto del Bundesrat. Podemos ir hacia eso, pero no parece que sea una gran idea. Bien, cuarta cuestión, y voy a ir encaminándome hacia el final. En realidad, nuestro problema territorial es un problema peculiar y difícil de definir, pero se podría definir de esta manera. En realidad, en España no tenemos un problema territorial, tenemos 2 problemas territoriales. Cuando se habla en España del problema territorial, en realidad se está, desde mi punto de vista, obviando la realidad de que tenemos 2 problemas territoriales y no uno. Hay un problema, que es el que ha descrito maravillosamente el profesor Javier García Roca, que es que tenemos que mejorar, sin duda, el funcionamiento del Estado. Yo no creo que esa mejora exija esencialmente una reforma constitucional. Es verdad que podríamos mejorar el sistema de distribución de competencias, yo suprimiría el 150, las leyes de transferencia y delegación, que son un puro disparate que no tienen ni pies ni cabeza. Creo que sería razonable que el nombre de las comunidades autónomas figurase en la Constitución, que sería bueno que hubiera algunos principios básicos sobre financiación. En fin, podría seguir enumerando. Yo creo que esto sería mejor, pero en realidad el problema que tenemos en España, los problemas que tenemos en España no tienen que ver con eso. ¿Por qué? Pues porque en realidad los problemas de funcionamiento del Estado autonómico se han ido resolviendo razonablemente bien a lo largo de estos últimos 30 o 35 años, sin mayor problema. Es cierto que con mayor o menor intervención de las comunidades, del Tribunal Constitucional, en algunos casos ha habido más conflicto y ha habido que pactar con las comunidades autónomas, pero esto no ha planteado más problemas. ¿Cuál ha sido el problema de verdad? El problema de verdad es que en España, que esto es lo que nos diferencia de los restantes estados federales, es que hay nacionalismos. Esta es la cuestión que nos diferencia de Estados Unidos, que aquí hay nacionalismos. En Estados Unidos no había nacionalismos, había otra cosa en su momento, que fueron los estados del sur cuando decidieron marcharse. Y aquello se solventó, ¿cómo se solventó? Con una guerra civil. No se solventó de otra manera que con una guerra civil. Terrible, una guerra civil terrible, que abrió unas heridas profundas en el tejido social norteamericano. Durante todo el periodo de la reconstrucción fue terrible lo que ocurrió en Estados Unidos, las persecuciones, la gente que se tuvo que exiliar. Esto no se cuenta en las películas, pero fue terrible. Por tanto, el problema nuestro no es básicamente el de cómo administrar mejor el Estado autonómico. Claro que eso es un problema. Deberíamos eliminar duplicidades porque el Estado autonómico es caro. Deberíamos mejorar la cooperación, la coordinación. No tiene sentido que las comunidades autónomas utilicen distintas intranets sanitarias y que no sean... Ahora ya hay muchas que tienen la misma intranet sanitaria y que no se pueda acceder desde Murcia a un expediente sanitario de un enfermo de Burgos que está allí de casualidad. Todo esto ha ido mejorando con el tiempo, irá mejorando porque es la dinámica natural de las cosas. El problema que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado es el problema de los nacionalismos. Y esto se puede interpretar de 2 maneras. Yo comprendo que es legítimo interpretarlo de 2 maneras. Una interpretación es, en realidad, los nacionalismos son el fruto de la cerrazón del Estado, son también, si no solo el fruto de la cerrazón del Estado, es decir, de la negativa del Estado a descentralizarse más, a reconocer más la pluralidad. Esta es una posible interpretación, de tal manera que si no hubiera ocurrido eso, posiblemente el profesor Enoch Albertí no hubiera pasado de ser un defensor de la Constitución a ser un defensor de la independencia de Cataluña.
lo cito porque lo ha citado Javier, buen amigo de los dos, esto Enoch, pero se puede interpretar de otra manera. Yo me acerco más a la segunda interpretación, he de reconocer, a esta segunda que mencionaré, que a la primera. Y es que en realidad la cuestión tiene que ver con que en un determinado momento, por razones que tienen que ver básicamente con la competencia interna entre los nacionalistas entran en una política de bola de nieve que los lleva a colocarse al borde de la independencia primero. Esto es lo que ocurrió en el País Vasco. Todo el gran problema del Plan Ibarretxe, que también generó, yo estuve en algunas reuniones importantes en donde se discutió si había que aplicar o no el 155, cómo habría que aplicarlo, cómo se iba a hacer. Luego todo resultó, cuando se hizo en Cataluña, mucho más sencillo que lo que los planteábamos los juristas, ¿no? ¿Cómo se solucionó el Plan Ibarretxe? Derrotando a Ibarretxe. Ibarretxe fue derrotado electoralmente, se fue a su casa, en realidad no se fue a su casa, se fue a un banco, y ya está, y se solucionó el Plan Ibarretxe. Así de sencillo, se solucionó derrotando a Ibarretxe, así de sencillo, nada más. Vino con su plan a las Cortes y en las Cortes se le dijo lo que desde mi punto de vista se le debía haber dicho al Estatuto de Autonomía de Cataluña cuando fue a las Cortes, y es no. Ese estatuto no se va a tramitar en las Cortes, porque es manifiestamente inconstitucional, que fue lo que se hizo con el Plan Ibarretxe. La diferencia, la única razón, desde mi punto de vista, por la que en un caso se hizo una cosa y en otro caso se hizo otra, es porque en el primer caso, en el caso del País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi estaba contra el Estatuto y en el segundo el Partido Socialista de Cataluña estaba a favor del Estatuto. Esta es la única razón por la que se tomaron decisiones distintas, no porque el Estatuto de Autonomía de Cataluña fuera menos descabellado, que era un disparate absoluto, un absoluto disparate en términos jurídicos de lo que lo era el Plan Ibarretxe. Por tanto, mi interpretación es distinta. Mi interpretación es que hay un momento determinado en que, por razones que tienen que ver con la dinámica política interna del nacionalismo, el fortalecimiento de RC y de Batasuna en cada una de las comunidades, los nacionalistas entran en una política de bola de nieve que los lleva a echarse literalmente al monte. Y esto tiene mal arreglo. Y con ello entro en la parte final de mi exposición en relación con la reforma. Haré dos consideraciones breves. En realidad, las constituciones no se ponen al día a través de la reforma. Este no es el mecanismo fundamental a través del cual se ponen al día las constituciones. La prueba es Estados Unidos, pero hay más pruebas. Cuando decía el profesor García Roca, tenía toda la razón, que nosotros tenemos un siglo XIX complejo donde en realidad hemos construido una constitución sobre las ruinas de las otras. Bueno, nosotros exactamente igual que todos los países de Europa, con la excepción de los nórdicos y de Inglaterra. Inglaterra porque no tenía constitución y los nórdicos porque tuvieron un gran nivel de estabilidad. Eso ocurrió en Francia. En realidad en Francia fue peor. Francia tiene más constituciones entre 1791, que se aprueba la primera, y la Constitución de la Restauración del año 1814, que nosotros en todo el arco constitucional de 1812 a 1978. La del 91, la del 93, jacobina no aprobada, la del 95, la del año 3, la del año 5, los Senado consultos de Napoleón, más constituciones que nosotros en todo el periodo histórico. Pero es igual en Portugal, es igual en Alemania. No es igual en Italia porque se unifican en 1870. En Alemania tienen menos porque se unifican en 1870. Pero imagínense en Alemania, ¿no? Imagínense. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en realidad las constituciones se ponen al día, se ayornan a través, no solo, lo decía el profesor García Roca muy bien, de la jurisprudencia de los tribunales, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios, sino a través de la labor del legislador. ¿O es que alguien piensa que la Constitución del 78 que tenemos hoy vigente es la misma Constitución que la que se aprobó en 1978? Cuando no se sabía si iba a haber o no iba a haber legislación en materia de aborto, que se aprobó finalmente, luego se modificó, cuando nadie sabía, cuando se dice, es que en realidad los diputados estaban en contra o estaban a favor de que las personas del mismo sexo contrajeran matrimonio. Nadie se planteó esa posibilidad en el año 78, a nadie se le pasaba por la cabeza que eso pudiera ocurrir. Bueno, a nadie de los constituyentes, quiero decir. Por tanto, la Constitución no trataba ese tema. Cuando la Constitución dice el hombre y la mujer contraerán matrimonio en pie de igualdad, lo que quiere decir es que contraerán matrimonio en pie de igualdad. No está pensando en que quienes los contrayentes son el hombre y la mujer, está pensando, porque ese era el problema que se quería resolver, dado que se contraía matrimonio con una profunda desigualdad jurídica entre los cónyuges, que los cónyuges contrajeran matrimonio en pie de igualdad. Y si vamos mencionando artículo por artículo, podremos ir viendo, bueno, no quiero ni decir el artículo segundo y el título octavo, cuando no se sabía qué iba a haber en España. Y hemos acabado teniendo un Estado federal, un Estado plenamente federal. Lo dice, no lo he citado, no he hecho una cita de autoridad, Ronald Watts, uno de los mejores federólogos del mundo, dice: España es federal
es todo, es una federación en todo menos en el nombre. Por tanto, ni las constituciones se reforman se ponen al día solo a través de la reforma, sino a través de la labor del legislador, de la constante labor del legislador, de la labor de los tribunales, en donde hay tribunales constitucionales y el Tribunal Constitucional, y esto me parece importante subrayarlo, las constituciones se reforman para ponerlas al día. No, las constituciones no se reforman para ponerlas al día. Si las constituciones hubiera que reformarlas con la finalidad de ayornarlas, que dicen los italianos, estaríamos todo el día reformando las constituciones. Imagínense la Constitución de Estados Unidos, pero imagínense la alemana del 49 o la italiana del 47. Uno lee nuestra Constitución y la sensación que le da. Hagan ustedes, haced, alumnos, el ejercicio. Ya no digo que leáis la de Estados Unidos, que está redactada además en un inglés arcaico, en un inglés del siglo XVIII. No. Haced el ejercicio de coger la Constitución italiana del 47 o la Ley Fundamental de Bonn del 49, que es, por cierto, muchísimo más complicada que la nuestra, tiene una sistemática que es endemoniada, que es una Constitución malísima de manejar, y leed la nuestra. En una traducción, está en la página de la Unión Europea, están todas las constituciones europeas traducidas. Y veréis que la nuestra da una impresión de modernidad muy superior. ¿Por qué? Pues porque se hace 40 años después, se hace en el 78, 30 años después. Las constituciones no se reforman para ponerlas al día, se reforman con una finalidad, que es resolver un problema que no se puede resolver si no se modifica la Constitución. Esto es para lo que se reforman las constituciones. Cuando tenemos un problema que no tiene arreglo, que solo se puede arreglar modificando la Constitución. Por eso los norteamericanos, cuando Roosevelt gana la tercera elección presidencial, dicen, cuidado. Ellos que han estado muy preocupados desde Madison, desde Hamilton, muy preocupados por el equilibrio de poderes, por eso que ellos llaman el check and balances. Dicen, no, esto de que un presidente sea 3 legislaturas presidente, que podamos tener a alguien 12 años de presidente, ni hablar. Modificamos la Constitución. Y el día que deciden esto, que los senadores no los tienen que elegir los parlamentos de los estados, sino los ciudadanos de los estados, van y cambian la Constitución. ¿Por qué? Porque había cambiado la configuración del país y cambia la Constitución. Por tanto, las constituciones se reforman cuando hay un problema que no tiene manera de resolverse si no es reformando la Constitución. ¿Qué problema tenemos en España que podría exigir la reforma constitucional? Sin duda alguna, el problema territorial. Hay quien dice, bueno, y no seré yo quien esto diga que no tiene derecho a afirmarlo. Hay quien dice, hombre, deberíamos incluir el derecho a la vivienda como un derecho fundamental y no como un principio rector de la política económica y social. De acuerdo, incluyas en el artículo cómo se va a financiar eso. Es interesante incluirlo, pero diciendo cómo se va a financiar. Porque claro, si uno va al juez y tiene el mismo derecho, cuando va al juez de ejercitar justicia, porque los derechos son derechos porque hay acción judicial que los hace efectivos, si no, no son derechos. Eso es lo que distingue a un derecho de un principio. Entonces, cuando uno va al juez le dice, oiga, es que me han violado mi derecho a la intimidad, y el juez va y lo indemniza y le resuelve el problema. O obliga a la publicación a corregir la información. Entonces, uno va al juez y le dice al juez, oiga, garantíceme usted el derecho a la vivienda. Y el juez tiene que decir, muy bien. O hay un gran parque de vivienda pública. ¿Por qué tenemos un gran sistema sanitario y derecho a la salud? Porque hay un gran sistema sanitario que cuesta un montón de dinero y del que tenemos que estar absolutamente orgullosos porque es uno de los mejores del mundo. Por tanto, o hay un parque público de vivienda o hay subvenciones públicas. Entonces, en el artículo hay que poner cómo lo financiamos. Yo estoy de acuerdo en que se ponga el artículo que se garantice el derecho a la vivienda. Me parece muy bien. Pongamos cómo se financia. Y no lo digo como reto, estoy de acuerdo. Creo que está bien que se garantice ese derecho. Pongamos cómo se financia. Por tanto, al margen de otras cuestiones, lo que tendremos que el problema que tenemos, que podría exigir una reforma constitucional para hacer muchas de las cosas que con toda la razón ha mencionado el profesor García Roca, es el problema territorial. El problema, y con esto termino, porque me he extendido 10 minutos más de lo que debería haber hecho, el problema es que, repito y retomo ahora mi argumentación, no tenemos un problema territorial, tenemos dos. ¿Esto sería algo complicado? No muy complicado, porque uno puede resolver no 2 problemas, sino 200 o 2000 al mismo tiempo. 2000 al mismo tiempo. Uno puede coger, 2000 es una butada, uno puede coger 3 o 4 problemas y resolverlos al mismo tiempo. Uno puede tener en casa 3 problemas con 3 hijos y los administra al mismo tiempo, salvo que el problema sea que los 3 hijos quieren el mismo reloj. Dice, no, yo papá quiero que me des ese cuadro precioso que tienes ahí de Picasso, porque me gusta mucho Picasso. Ya sé que los cuadros de Picasso no valen nada, no tienen valor en el mercado, pero Picasso es un pintor que me parece maravilloso, sobre todo la época azul de Picasso, y por tanto yo quiero ese Picasso. Y el otro hijo dice, no, pero a mí también me gusta mucho Picasso, además me gusta mucho el marco del cuadro, y el tercer hijo también. Eso no hay manera de arreglarlo, se sortea, o se pelean los hermanos a ver quién es más fuerte, o se
decide cortar el cuadro en 3, es una solución poco útil, generalmente con la pintura es poco útil, etc., ¿no? Nosotros tenemos dos problemas que exigen soluciones contradictorias, y esta es la cuestión. Es decir, el problema territorial, el llamado problema nacional, que es un problema que diagnostica perfectamente bien en su discurso del año 32 Ortega, mucho mejor desde mi punto de vista que Azaña. Azaña es un político, un gran político, un admirable político, un gran intelectual, que está pensando en cómo resolver el problema, pero la diagnosis de Ortega, en un discurso mucho más corto, por cierto, que el de Azaña en el 32, es mucho más correcta, ¿no? Ortega dice, tenemos un problema que es el problema territorial, y esto no se resuelve, estos problemas no se resuelven en ningún sitio. No se van a resolver en Bélgica, donde lo tienen, no se va a resolver en Canadá con los quebequeses. El problema ha disminuido porque los quebequeses han perdido las elecciones. Si las hubieran ganado, pues ahí estarían discutiendo. Y con los escoceses, bueno, pues mientras los escoceses pierdan, pues no habrá más problemas. Si ganan o si gobiernan, pues habrá más problemas. Aquello que él llamaba la conllevancia, ¿no? Claro, el problema se puede conllevar, salvo que los nacionalistas decidan echarse al monte. Entonces, si los nacionalistas deciden echarse al monte, violar la ley, aprobar una ley que dice que es esto de rango superior a la Constitución, una ley autonómica de rango superior a la Constitución, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿cómo puede haber juristas, cómo puede haber constitucionalistas que han apoyado esos disparates? Bueno, pues porque finalmente se produce un proceso de enajenación colectiva, está muy bien estudiado por la sociología, en virtud del cual la gente hace locuras pensando además que no van a tener consecuencias. Luego se encuentra claro con que hay un tribunal que dice, oiga, mire, que esto es un delito de rebelión o de sedición o de lo que sea. Tenemos un primer problema, que es el problema territorial, que no tiene solución, sencillamente que no tiene solución. Puede tener solución, podemos convivir con él, si quienes se han puesto fuera de la ley y han decidido violar las leyes, vuelven a los cauces constitucionales y deciden respetar las leyes y las reglas de juego. Entonces podremos conllevarlo, si no, no tendrá solución. Y luego hay un segundo problema, que es el problema de cómo mejorar el funcionamiento del Estado autonómico, que podría exigir algunas reformas constitucionales, pero que no resolvería el problema de los nacionalismos. Decirle a la gente que la manera de resolver el problema catalán es mejorar lo decía antes, no estoy polemizando contigo porque lo dijiste tú también, no estoy polemizando contigo, quede claro, que la manera de resolver el problema catalán es aumentar la descentralización, es engañar a la gente. No es verdad. O sea, porque en estos momentos los catalanes, los nacionalistas catalanes, no los catalanes, los nacionalistas catalanes, que son una parte y no mayoritaria de la sociedad catalana, mayoritaria en representación, porque el sistema de representación prima a unas provincias que es donde tienen más fuerza, ¿no? Esto no se va a resolver. O sea, por mucha descentralización que se haga, que es difícil, yo no soy capaz de imaginar un sistema mucho más descentralizado que el que tenemos. Soy capaz de imaginar un sistema con mayor coordinación, con mayor cohesión, pero eso no es lo que quieren. Quieren todo lo contrario. Si mañana decidieran salir de la posición de insurrección institucional, para no mencionar una palabra que pueda tener trascendencia penal, de la insurrección institucional, y deciden volver y se ponen en la mesa a negociar, van a negociar para pedir que se haga justamente lo contrario de lo que estaba planteando el profesor García Roca. Lo que van a pedir es que haya menos cohesión territorial, lo que van a pedir es que haya menos colaboración, menos coordinación institucional y andar por su cuenta. O, en todo caso, andar por su cuenta ellos. Por tanto, yo no confío nada en que en este contexto sea posible plantear la reforma constitucional. Creo, sinceramente, que es verdad que los consensos se construyen en el camino, pero hay que tener un consenso mínimo sobre qué se quiere hacer. Hay que tener una idea mínima sobre qué se quiere hacer. Y yo creo que en estos momentos no hay ni la más remota idea, más allá de las consignas. Hay los científicos, sí, claro, los científicos han hecho documentos. Y uno lee el documento elaborado por el profesor García Roca junto con otros profesores y evidentemente allá hay una propuesta, ¿no? Pero cuando hablamos de los políticos, de los líderes políticos, que me merecen todo el respeto, solo faltaría, en estos momentos no hay ninguna posición respecto de qué hay que hacer, más allá de generalidades, de vamos a reformar esto, vamos a introducir, vamos a hacer una España federal, bueno, pues, dígame usted cómo hacemos eso. No hay nada sobre la mesa. Y si no hay nada sobre la mesa, abrir un proceso de reforma constitucional es una absoluta y completa irresponsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego, como cabía prever, las ponencias han sido del máximo interés. Como cabía prever, hay pues algunos puntos en los que no hay acuerdo. Si os parece, por el tiempo que avanza, aunque esta tarde pues finalmente teníamos más tiempo disponible, pienso que podemos hacer una
ronda y luego un turno, que toméis nota, y luego un turno último, porque si es pregunta, respuesta, etcétera, puede ser un poco más complicado. Yo, en primer lugar, y para abrirla, pero no para que me contestéis de inmediato, sino como reflexión o recapitulación de lo que de las exposiciones, que me parecen muy interesantes y que, a pesar, y seguramente algunos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, a pesar de que la conclusión es evidentemente contraria, porque en un caso pues hay una propuesta muy clara de que hay que reformar y en otro caso una propuesta muy clara de que no hay que reformar. Sin embargo, no hay, yo creo, contradicción en el diagnóstico. Es simplemente que cada uno de los ponentes, desde mi punto de vista, ha puesto el énfasis en una de las situaciones, en uno de esos dos problemas quizás que Roberto Blanco señalaba al final, ¿no? Y entonces, pues naturalmente la solución puede ser diferente. Pero yo, por plantear algún aspecto concreto, desde el punto de vista de la referencia federal, que a mí me parece pues, muy claro que es una referencia, ¿no? Que es, claro, el modelo de racionalidad en la distribución territorial del poder en el mundo es el Estado federal, a pesar de que no tenemos la enciclopedia del Estado federal que vamos a abrir y mirar y saber exactamente qué tendríamos que hacer para ser un Estado federal. Por eso alguien puede decir, como Javier García Roca, o el documento que él ha suscrito con otros profesores, qué tendríamos que hacer para avanzar hacia un Estado federal, y alguien puede decir, como Roberto Blanco, ya somos un Estado federal. Y probablemente vosotros, sobre todo los alumnos de primeros cursos, diréis, ¿alguno está equivocado? No, en realidad no es que alguno esté equivocado, sino que yo creo, ¿no? Esencialmente somos un Estado federal, pero yo sí creo que hay algunas cuestiones que faltan. Y por aquí vendría mi pregunta, ¿no? Aparte de lo que ya ha dicho sobre todo Javier García Roca sobre el diseño competencial, no tanto el nivel, y por eso yo también comparto con Roberto Blanco, no es una cosa de más competencias, sino de probablemente, primero, más homogeneidad. Y aquí viene mi primera pregunta, quizás para Javier. Bueno, aparte que ya sabemos que se habla ahora mucho del federalismo asimétrico, pero el federalismo es igualdad competencial. Es como ha dicho Roberto, como has dicho tú mismo, ¿no? Que la Constitución nos dice ya las competencias y los estatutos no tienen que establecer cuáles son las competencias de la comunidad autónoma, porque todas las comunidades autónomas tendrían las mismas competencias. Entonces, claro, la primera pregunta vendría, ¿eso es adecuado para la situación española? Una igualdad competencial, o habría que explorar otras fórmulas que se salen un poco del modelo, que no pasaría nada, pero en fin, que irían en la línea de lo que se llama federalismo asimétrico. Segunda, eso está en vuestro documento y además me parece que te lo observé en algún momento. En los estados federales, los estados miembros tienen constituciones. Nosotros tenemos estatutos de autonomía y vosotros proponéis que sustituyamos los estatutos de autonomía por constituciones. A mí eso, dentro de un modelo de racionalidad y dentro de un modelo de lealtad constitucional, que es una expresión que me parece muy importante para entender también los estados federales, me parece perfecto. Yo la pregunta o la observación que hice, o que creo que te hice en su momento, a mí eso me parecería muy bien, pero dejando claro que entonces estas constituciones serán sometidas a un control previo de constitucionalidad, porque no tengo muy claro que la idea de que cada comunidad autónoma se convirtiera en un Estado miembro de una federación y pudiera establecer su propia constitución, aun cuando sometida a la Constitución federal, esto fuera a funcionar si no hay algún tipo de control. La tercera, que también nos falta, es el Poder Judicial, porque nosotros, de todos los estados federales que habéis mencionado, creo que el 100% tienen un Poder Judicial federal y un Poder Judicial de cada uno. Bueno, exacto, hay alguna excepción, pero en fin, nuestras referencias básicas, Alemania, Estados Unidos, tienen su Poder Judicial. Bueno, la pregunta sería, ¿esto también os parece adecuado para España? Es decir, dentro de lo que sería esa referencia federal, deberíamos dar los pasos hacia la implantación como insinuaba el Estatuto de Cataluña, Consejo del Poder Judicial Autonómico, sino de un Poder Judicial Autonómico junto o que conviviera con ese Poder Judicial Federal. Porque probablemente, claro que os pregunto esto porque a mí es lo que me parece más dudoso, lo demás es evidente que lo comparto, ¿no? Que el diseño competencial que tiene nuestra Constitución es, ahí sí, Roberto, me parece bastante original, bastante mejorable y que además no se compara con las referencias que hemos mencionado, ¿no? Es muy insólito porque tiene toda una serie de mecanismos que no están en otros lugares y que se introdujeron con una finalidad determinada. Bueno, eso... decir algo sobre... Bueno, la idea era, si queréis, por si alguien más quiere intervenir. Déjame decir un poco sobre esto, bueno, que bien. solo sea por mantener... Sí. Bueno, tengo la impresión, me estaba acordando cuando iba Roberto Blanco,
de un artículo muy interesante de Niccolò Zanon, que ahora es magistrado de la Corte Constitucional Italiana, que decía que la polémica entre Smith y Kelsen, que explicamos en clase, no es una polémica, porque cada uno habla de una cosa. Pues en cada uno hemos hablado de una cosa, tengo la impresión. Segundo punto, la Constitución estadounidense no es exportable. Esto no lo digo yo, lo dice Bruce Ackerman en la Harvard Law Review. El modelo de presidencialismo iberoamericano no se puede exportar. El modelo de dos cámaras que se eligen en tres términos tampoco. El modelo estadounidense es un modelo que solo rige en Estados Unidos, ya ni tan siquiera en el presidencialismo y el federalismo iberoamericano. Y es una constitución vieja. ¿Qué tipo de constitución queremos? ¿Una constitución que sea un símbolo y se guarda en el sagrario pero no rige la realidad? Porque esa es la constitución americana. O una constitución normativa como la alemana. Yo me decanto por esto. El modelo estadounidense no es exportable y no es equiparable. Por ejemplo, con la cláusula de comercio, el Tribunal Supremo americano ha inventado en infinidad de casos toda la distribución de competencias y es todavía peor que nuestro sistema, no hay quien se lo sepa. Puse al pobre Roberto Rosino a estudiar la Commerce Clause, acabó la tesis, no la publicó y abandonó la universidad. Sospecho que por el caos, que es, esto es una broma, que reformar sí, pero ir a una constitución que funcione. La constitución estadounidense, el federalismo estadounidense es vetusto, antiguo y no nos vale, ni en esto ni en derechos, porque acaban viendo el derecho al matrimonio por proceso debido. De manera que eso no es un modelo. Vamos al entorno europeo, la constitución alemana, la austríaca, la francesa, la italiana se han reformado. Todas. No me he traído una lista, pero tú sabes que hay una lista de reformas frecuentes. Claro que las constituciones cambian por sentencias. El tribunal la ha cambiado de arriba abajo. Por leyes de desarrollo, la ley de financiación lo ha hecho y muchas otras. La ley de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, que hay quien cree que viola la Constitución, el tribunal concluyó que no. Claro que lo cambia la jurisprudencia, claro que lo cambia la ley, pero de tiempo en tiempo hay que hacer una reforma. La Constitución alemana se ha ido ajustando en materia de financiación con sucesivas reformas y todo. Esto para decir que el modelo americano no es un modelo. Efectivamente, el modelo más viable de Senado territorial es el alemán. No voy a entrar en el entramado de si está en el Ejecutivo o el Legislativo porque me parece un debate semántico. Aprueba leyes, luego es función legislativa. Ejerce el control. Acabo de hablar en la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional del 155. Cuando en Alemania el Senado territorial revisa el 155, se espera que un Land le diga a otro Land que se ha pasado. Y eso no es posible en España. De manera que me parece que el modelo alemán existe. Comparto con Roberto que el problema que tenemos no es mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Yo soy un jurista, puedo dar respuestas a esto. Creo que hay que arreglar la casa común porque es ineficiente. Tenemos una distribución de competencias y financiación que no funciona y plantea muchos problemas. Y no llegamos nunca a tiempo a aprobar las normas porque nos peleamos discutiendo quién tiene que intervenir. Eso es fácil de arreglar. De acuerdo que el problema son los nacionalismos. No tengo recetas para esto. Supongo que eso no se arregla con el derecho, sino con la política. Hay que hacer un discurso político unitario y ir a venderlo por los pueblos de España. A mí me dejáis 2 o 3 pueblos de Lérida y de Gerona, iré con paciencia a explicarlo e intentaré hacerlo en catalán. No hemos hecho un relato federal, no hay una ideología que se oponga a los nacionalismos. Y no hemos vendido el orgullo de ser español en los pueblos del País Vasco y Cataluña. Y eso es lo que hay que hacer. Pero eso no lo puedo hacer yo. Estamos hablando de la reforma del modelo territorial. La conclusión de la ponencia de Roberto es que no hay que hacer nada. Pesimismo galopante. Mi conclusión es que se pueden hacer reformas. Comparto con él en que el problema nacionalista no se va a reformar con la reforma de la Constitución territorial, sino vendiendo con fuerza un relato unitario en los sitios como Cataluña, en las que, pues, por ejemplo, me dijo a mí el representante de la Generalidad de Madrid, Masculey se llama, ¿no? España no se puede regenerar. Pero ¿cómo que España no se puede regenerar? Ese es el relato que se ha de contrarrestar con un relato. Pero si los partidos no se pueden poner de acuerdo en hacer reformas, ¿cómo se van a poner de acuerdo en hacer un relato unitario que se venda en España? Sospecho que si hicieran reformas cogerían cariño y comprensión. Y el modelo no funciona. Y el modelo no funciona y eso no es irrelevante, porque no hemos conseguido que funcione la ley de unidad del mercado.
La Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas es justo lo contrario de lo que se intentó bajo la legislatura del PSOE y no ha entrado en vigor. Hemos perdido el tiempo, no se ha aplicado. La Ley Wert de Educación tampoco se aplicó y así le sigo haciendo de lo que llevamos diciendo en el informe sobre las comunidades autónomas año tras año. No frivolicemos. Esto se puede arreglar. El problema de los nacionalismos es más difícil, pero habrá que solventarlo con el derecho. Bueno, me voy a las preguntas de Javier. ¿Ya somos un Estado federal? Bueno, pues en clase solemos explicar que ya somos un Estado federal en el nivel del gasto, lo ha explicado Roberto, las comunidades autónomas gastan tanto como cualquier Estado federado, en la ausencia de controles políticos y controles judicializados, el propio 155 está en muchas constituciones federales, etcétera. No somos un Estado federal en lo que aquí he resaltado. Las competencias del Estado no están en la Constitución y las que no son del Estado son de las comunidades autónomas. Tenemos una cuestión abierta. Tenemos un modelo secesionista, centrífugo. El Estado autonómico es mucho más secesionista y centrífugo que cualquier Estado federal, porque no hay manera de aquilatar las competencias de la Constitución. En eso, en tener una Constitución abierta, no somos un Estado federal. Tampoco, porque no tenemos un poder judicial autónomo, pero yo no lo tocaría. Me parece que puede ser un rasgo del federalismo español. Y lo mismo ocurre en Austria y otros países. ¿Por qué? Tiene sentido que haya un poder judicial autónomo en cada región si hay un derecho sustantivo propio, un código penal, un código civil, un código de comercio. Y esto no existe en muchos países y donde existe se quiere cambiar. Bueno, quiero parecer rarito, pero vengo de la India. En la India hay un mandato de la Constitución que no han podido aplicar que les manda a hacer un código civil común. En México quieren volver atrás de la presencia de que haya un código penal en cada estado. Es decir, no tiene sentido un código de comercio, un código penal en cada comunidad autónoma. Ya hemos ido mucho más allá de lo conveniente en derechos civiles, forales y especiales en Cataluña y en muchos sitios. Y yo no creo que haya que hacer un poder judicial, a tu pregunta, si no hacemos un derecho propio de cada región en códigos. Y eso, pues no creo que sea la tendencia. Segundo punto, la igualdad competencial. Sí creo que hay que ir a un Estado lo más igualitario posible. No queremos asimetrías artificialmente. Eso recomendaba Talton, no crear asimetrías. Pero algunas son inevitables, porque tenemos dos islas, porque hay comunidades autónomas con derecho foral, y las que no lo tienen se lo han inventado, como Galicia y Cataluña, esto ya hemos discutido, porque algunas tienen policías y otros no. Es decir, que en la Constitución habría que contemplar lo que hemos llamado, aunque no sabemos muy bien lo que es, los hechos diferenciales. Dejar un mínimo de asimetría, pero lo menos posible, porque no tiene sentido que haya asimetrías en muchas de las cosas que se presenten. Esa es la segunda pregunta. La tercera, nosotros decíamos en Ideas para una Reforma Constitucional, López Basaguren, Montilla, que era el secretario de Estado, Eliseo Baja, que si los estatutos solo se ocupan de las instituciones autonómicas y se dejan sin efectos las cláusulas de competencias, si sirve de algo a la integración política, se podrían llamar Constitución, como en cualquier Estado federal, y aprobarse por leyes autonómicas, sometidas al previo control de constitucionalidad, claro, para que no ocurra lo que pasó con el Estatuto, y antes de que se sometan a reforma, en la medida en que no tengan nada que ver con las competencias del Estado, entonces no sería posible. Bueno, esto puede parecer una solución técnica, pero explicamos esto en el Círculo de Economía en Cataluña, y el Círculo de Economía de Cataluña, donde hay muchas personas muy reacias a la independencia de Cataluña y estuvieron allí, incluyeron esta propuesta en el informe que hacen cada año y que se elevan a los partidos políticos y al rey y a la Casa Real. Eso igual puede tener un sentido de cara a integración política. Insisto, ni Roberto ni yo queremos que la reforma territorial vaya a acabar con los nacionalismos, pero de ese 46 o 48% que votan independencia en Cataluña, un porcentaje alto, que no sabemos cuánto es, no son independentistas estructurales, sino es una gente que quiere una reforma de la Constitución. Y los que no votan independencia en Cataluña también la quieren. Se me ha olvidado decir que las últimas encuestas dicen que un 69
0.6 de los españoles proponen la reforma. De manera que no creo que sea una propuesta estrictamente académica. Perdona si me he ido un poco en el tiempo. No, el profesor Roberto Blanco quería contestar. Yo tengo el compromiso y la obligación de abrir turno para que luego intervenga, pero muy breve. Por el principio de igualdad de armas, vamos a decir, le corresponde. No, seré muy breve. Bueno, no, en fin, esto, efectivamente, el 60 y tantos % creen que hay que reformar la Constitución. Si al 60 y tantos % le preguntamos qué es lo que creen que hay que reformar, nos íbamos a llevar una sorpresa macanuda, como se suele decir. No, vamos a ver, no hay que tocar nada, no hay que hacer nada. Dices, no, esto no es mi posición. Obviamente, si fuésemos Islandia, o si fuésemos Suecia, o si fuésemos Alemania, yo diría, bueno, iniciemos un proceso de reforma constitucional para hacer media docena de cosas que son elementales, ¿no? Que yo no creo que vayan a mejorar mucho el funcionamiento del Estado autonómico, dicho sea de paso, ¿no? Porque en realidad cuando uno compara el funcionamiento de los Estados descentralizados, se parece bastante el funcionamiento de todos los Estados descentralizados y en todos hay problemas. Pero en fin, me parece razonable que las bases esenciales sobre la financiación autonómica estén en la Constitución, me parece sensato. Yo soy partidario de suprimirlo directamente. Decías antes, la gente joven, los jóvenes efectivamente somos partidarios de suprimir directamente el Senado. Yo creo que lo mejor que se puede decir del Senado es que es inocuo. La ventaja que tiene es que no molesta. Es decir, y de hecho, es verdad que cuando tiene una competencia de verdad, cuando tiene una competencia como ahora, enseguida los que son partidarios de hacer un Senado muy fuerte le quieren quitar la competencia. Es una cosa curiosa, ¿no? Ver cómo los partidarios de hacer un Senado muy fuerte son partidarios de quitarle la competencia cuando esa competencia les impide aprobar lo que quieren aprobar. En fin, esta es otra historia. Por tanto, no, claro que habría cosas que sería razonable hacer. Acabar con nuestro sistema complejo de distribución de competencias, que en realidad se parece mucho más a otros de lo que parece, se parece mucho más al suizo de lo que parece, pero en fin, sí, me parece razonable. Y eliminar el 152, todo esto me parece razonable. No, cuando digo que sería una irresponsabilidad, Javier, digo hoy abrir la reforma. Con los mimbres que tenemos hoy, con los nacionalistas en la situación, es decir, con los nacionalistas catalanes echados al monte, con los nacionalistas vascos elaborando el PNV junto con Batasuna, que no es un aliado, diríamos, del que haya que ir de la mano, no conviene mucho ir de la mano con ellos, ¿no? Elaborando un nuevo estatuto del que las informaciones que llegan son bastante alarmantes, ¿no? Bastante alarmantes. Y, sobre todo, con una parte que, con todo derecho de la opinión pública, ha decidido votar un partido que se define como partidario del derecho a la autodeterminación. Es tal la diferencia de posiciones que no hay espacio común, el espacio mínimo para iniciar un proceso de reforma constitucional. Cuando digo que este momento es un momento malo, a lo que estoy refiriéndome es a esto. Es decir, a que en este momento no hay nadie que de verdad pueda afirmar que existe una base mínima para... ¿Podemos sacar una Constitución adelante entre quién? Podríamos sacar una Constitución adelante entre el Partido Socialista, por lo menos una parte del Partido Socialista, el Partido Popular, por lo menos una parte del Partido Popular, y Ciudadanos. ¿Sería mejor eso que la que tenemos? ¿Sería mejor una Constitución en la que dejásemos expresamente fuera a los nacionalistas vascos y catalanes y a Podemos? ¿Eso sería un paso hacia adelante? Yo creo que no. Yo creo que sería un grave error y una grave irresponsabilidad meterse ahora en eso, porque lo que iba a plantear Podemos, con todo el derecho del mundo además en una sociedad pluralista, iba a ser el derecho de autodeterminación y la república, como dos condiciones innegociables, y votarían que no a cualquier reforma de la Constitución que no contuviese esas reformas. Y esas reformas no las acepta ni el Partido Popular ni Ciudadanos, ni la gran mayoría del Partido Socialista. Por tanto, ¿hay bases de consenso mínimas para iniciar un proceso de reforma? No las hay. Iniciar un proceso de reforma en rebusque stantibus, tal y como están las cosas, yo creo que es una locura, que iba a acabar como el rosario de la aurora, si me permites que lo diga. El modelo no funciona, dices. ¿Cómo no funciona? ¿Cómo el modelo no funciona? Bueno, funciona igual de bien o igual de mal que otros modelos. Exactamente igual de bien o igual de mal. Hemos descentralizado el país. Tenemos parlamentos que legislan, gobiernos que gobiernan, unos se endeudan más, otros se endeudan menos, unos son más sensatos, otros son menos sensatos, pero esto no depende de lo que diga la Constitución o los estatutos, depende de quién gobierne. Si gobierna un señor sensato, hace cosas sensatas, y si gobierna un insensato con una mayoría insensata, hace cosas insensatas. Claro, si gobierna Torra, no es lo mismo que si gobierna otro presidente, es distinto. Por lo tanto, nuestros problemas son tan diferenciales. Hay un libro de Eva Sáenz Royo muy interesante en donde habla de los mitos del Estado autonómico, y uno de los mitos es que nuestro Estado autonómico funciona mal. Es mentira, no es verdad.
Nuestro Estado autonómico funciona igual de mal que los estados descentralizados, que todos tienen problemas. Yo no estoy planteando, Javier, evidentemente como modelo el modelo norteamericano. Yo ya sé que el modelo norteamericano está en otras coordenadas que no tienen nada que ver con el nuestro. Lo que estoy diciendo, por eso menciono a América, es que no se puede seguir afirmando que España no es federal y decir que Estados Unidos es federal. Entonces digamos, Estados Unidos no es federal, porque el federalismo americano es mucho más antiguo en muchas cosas que el nuestro. Por ejemplo, y con ello termino, para que puedan preguntar los alumnos, por ejemplo, en relación con el Poder Judicial. ¿Es mejor el sistema judicial norteamericano que el nuestro? ¿Es mejor el sistema de elección de jueces? Hay un libro de Rosario Serra sobre el sistema de elección de jueces en Estados Unidos. ¿Es mejor el sistema de elección de jueces donde los jueces hacen campañas electorales pagadas por los grandes bufetes de abogados de Estados Unidos? ¿Es mejor que el nuestro? Que selecciona a los jueces por mérito y capacidad con un grado de independencia que, a pesar de que estos días está, diríamos, el patio alterado, con un grado de independencia absolutamente admirable en términos generales. Absolutamente admirable en términos generales. Es mejor el sistema norteamericano, donde cada estado elige a los jueces como le da la gana y sale lo que sale. No, que va a ser mejor. Descentralización del Poder Judicial. ¿Pero por qué hay que descentralizar el Poder Judicial? ¿Por qué demonios hay que descentralizar el Poder Judicial? ¿Queremos un sistema como el de Estados Unidos? No. Tú no. He planteado la pregunta. Tú no, pero hay mucha gente que plantea la descentralización del Poder Judicial como un tema que... Tú no, pero en el Estatuto de Autonomía de Cataluña se decía algo tan descabellado, para decirlo además en un estatuto, como que el Tribunal Supremo sería un tribunal de unificación de doctrina. ¿Quién ha dicho? Pero si ese es el modelo de Estados Unidos, que es un modelo que funciona en un país de common law, pero no puede funcionar en un país de civil law. Es imposible que un sistema así funcione en un país de civil law. Por eso, la descentralización del Poder Judicial en los sistemas federales, en todos, es muchísimo menor. En los países de common law es muchísimo menor en todos que en Estados Unidos. Porque tienen un sistema judicial distinto, porque hay un sistema jurídico distinto que es el common law, que no tiene nada que ver con los sistemas de civil law. Bien, bueno, ahora hay turno, por supuesto, para que cualquiera, ya sea de los alumnos, los profesores, los participantes, los consejeros, letrados, quien quiera, por supuesto, pueda plantear cualquier pregunta. Sí que vamos a pedir, porque yo le había pedido a Fernando Ledesma, que ya está en la sala, que ante la ausencia del profesor Espín adelantase su exposición. Habíamos acordado las 6:30. Es verdad que tenemos un poquito de margen, pero ya que ha hecho el esfuerzo de venir antes, bueno, por lo menos brevedad en el planteamiento de las preguntas o de las opiniones o de lo que cada uno quiera. Y vosotros, si queréis, tomar nota para dar un último turno ya nada más para que cerréis. Hay varias personas, me parece. Levantar la mano para que os vean y os dejen el micrófono. Un poquito más alto, no se oye bien. Más alto. La ley de claridad de Canadá. Pregunta sobre la ley de claridad. Pregunta si sería una solución para el caso de Cataluña, se supone, ¿no? ¿Allí? Diputaciones, ¿no? Diputaciones. Ha aparecido en estos planteamientos sobre reforma, ¿cuál sería el encaje de las provincias si quizás una reforma por cuestiones demográficas o burocráticas sería pertinente en esta reforma? ¿Más intervenciones? Bueno, pues entonces, los profesores tampoco, damos en el orden que queráis, podéis contestar conjuntamente estas dos Para que cierre Javier, bien. Cierre Javier, que parece justo. Claro, para equilibrar. Y podéis, por supuesto, añadir también cualquier cuestión que haya podido quedar pendiente o que queráis replicar mutuamente. Sí, no. Bien, en relación con la me he de separar, si no, no. Sí. En relación con la ley de claridad de Canadá, para los alumnos que no conozcan el tema, que serán algunos, quizá, decir que en Canadá hubo
hay una provincia, que es una provincia de habla francófona, de habla francesa, una provincia francófona que es Quebec, en donde había un gran partido independentista, el partido quebequés, que junto con otros partidos formaba un bloque, el bloque quebequés o bloque quebecois, que consiguió que en Canadá se celebrasen 2